Suscríbete a La Panterita. De nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el... ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Suena el despertador de alguien, muchachos. No sé quién tiene que despertarse 11:30. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Estamos con Johnny, vamos en vivo porque acaba de hablar Garnero, hay novedades. ¿Juega o no juega Cachorro Sánchez? Yo no creo, No creo, por eso estaba explicando que antes cuando el jugador se paraba al lado del técnico en la conferencia de prensa previa, era casi un síntoma que iba a ser titular. Pero este año ya arrancamos con nuestro jugador Romero Gamarra, que estuvo al lado de Farro Esqueloto antes de Perú. Él sí sería novedad. Y no arrancó. No digo que antes era símbolo que arrancaba, que estaba... Claro, porque era ¿para qué se lo pone? Claro. Eso ya cambió hace rato y me parece que no, que está Cachorro, pero no. No debería. Sí. Alderete habría que ver... y lo de Cacu Romero Gamarra también, pero vamos a darle la voz autorizada a Johnny. Claro. Porque acaba de hablar Garnero y él tiene el panorama más completo. Johnny, gusto de saludarte y verte para ABC TV, ABC Cardinal. ¿Cómo estás? Buen día. Bruno, buen día, saludo para todos, placer realmente de saludar a toda la audiencia de ABC Cardinal. Acaba de culminar la conferencia de prensa donde Garnero no confirmó el equipo, dice que ya tiene el 11 pero que recién va a confirmar al grupo. A mí acaban de confirmar, Bruno, que Alderete será el central zurdo que va a utilizar Garnero en el partido contra Bolivia, que Cacu Romero Gamarra será parte del equipo titular y la única duda a esta altura es Gastón Jiménez, el que fuera en su momento titular en el equipo de Eduardo Berizzo, estaría para arrancar o Gastón Jiménez o Álvaro Campuzano. Si miramos lo que ha sido el rendimiento de Campuzano, podríamos decir, bueno, hay que probar también a Gastón Jiménez, qué tal funciona. Matías Villasanti me parece que a esta altura es el mejor volante que tenemos en el exterior y aquí en nuestra selección. Y por la zona derecha está el Beto Espínola. Lateral por el sector izquierdo se mantendría porque podría aparecer Santiago Arzamendi. Hablo de Matías Espinosa, el lateral izquierdo del equipo de Libertad. Sacando en limpio, probable 11, Carlos Miguel Coronel, el Beto Espínola, Gustavo Gómez lo acompañaría en esta oportunidad, Omar Alderete. Y por el sector izquierdo, Matías Espinosa. El medio campo, resta confirmar, será un 4-4-2, será 4-3-3. Matías Villasanti, Álvaro Campuzano, Gastón Jiménez, Miguel Almirón, Ramón Sosa, Alejandro Romero Gamarra y Adam Vareiro. Ese sería el equipo, por supuesto, con las dudas del volante para acompañar a Matías Villasanti. ¿Será Gastón Jiménez o Álvaro Campuzano? Y por el sector izquierdo, creo que en un 80% está confirmada la presencia de Matías Espinosa. Bueno, te quería nomás decir, Johnny, yo no coincido mucho ahí. Me parece que... a ver, Campuzano tendría que jugar a titular. Costa que contra la Argentina no jugó bien, pero lo de Argentina es para prescindir de un partido. No es parámetro. O sea, es un partido que no es de lo normal. Entonces, porque si vos ya lo tenés a Cacu Romero, que es de buen pie, ¿para qué lo querés a Gastón Jiménez? Ponerlo a Villasanti con Campuzano y cuidémonos porque por ahí Bolivia... Hermano querido, no. Hay una situación evidente, hay una situación evidente. Nosotros vamos a tener mucho tiempo la pelota. Nosotros vamos a tener la pelota. Nosotros vamos a ser los dominadores del juego. Y para eso ya está Cacu. Villasanti, el tipo que llega. Bruno, hay 20 metros de diferencia entre donde debe estar Cacu y debe estar Gastón Jiménez. Yo creo que... Pero ¿por qué, para qué poner un volante light como Gastón Jiménez? No, buen pie. Si es que te puede filtrar la pelota es justamente Cacu Romero Gamarra. Independientemente de los puestos, Dani. No son del mismo rasgo, pues no. Es que tenemos que hacer circular la pelota. Mañana circular la pelota, manejar el juego. Y bueno, Villasanti no puede, ¿veo? Claro, Villasanti es más de llegada. ¿Para qué querés otro jugador más de buen pie? No, pero si ya lo tenés a Cacu Romero. Vos lo que proponés... vos dijiste que a vos te preocupa el tema de la marca. Campuzano no. O sea, si contra Bolivia no te vas a animar a colocar un mediocampo más ofensivo, ya otra cosa hay que dedicarse. Y bueno, pero lo tenés a Cacu, lo tenés a Almirón, lo tenés a Vareiro, después lo tenés a Ramón Sosa. 4 ya son.
¿Con 4 nomás? No, 4 hombres de vocación. No, ya sé. Casi la mitad del 8 equipo. jugadores va a poner Bolivia ahí. No, yo no digo que vos juegues defensivamente, pero lo que te estoy diciendo nomás es... Si ya lo tenés acá, Romero Gamarra, ¿por qué Gastón Jiménez? O sea, Porque... dame un poco una explicación. No, y en la cancha, pues yo te decía, Gastón va a estar más cerca de Gustavo Gómez y de Omar Alderete. Y Cacu va a estar más cerca de Adam, de Almirón, de Sosa. Sí. Entonces, yo necesito también jugadores de buen pie. No es que necesito que me dividan allá, en ese sector donde Bolivia va a colocar a lo suma Moreno Martins nomás. Para colocar, no, Campuzano, vos sumátele a Gustavo y a Omar para que entre 3 marquen a uno solo. O sea, tenemos que destinar más recursos ofensivos. Yo creo que debe ser Gastón Jiménez, o si no era Gastón, no era Campuzano, era Brian Ojeda. Pero de tapón, si contra Argentina necesitaba un tipo de corte defensivo, contra Bolivia no. Para eso tienen que apretar los volantes, tienen que apretar los delanteros. ¿Qué es lo que pasó contra Argentina? Contra Argentina, Otamendi salía y no sabía qué hacer con la pelota porque llegaba hasta mitad de terreno, nadie lo marcaba. Y esa no es nuestra selección. Nuestra selección, si vos repasás del 98 en adelante, vos veías a los jugadores, parecían enjambre, hermano, le atacaban, lo primero que hacían, pressing, desde José Cardoso, pasando por Nelson Aldo Valdés, los volantes iban atropellando, le dejan respirar. Ahora, ¿cuál es nuestra selección? No hay actitud, no hay marca, se espera, parece que están todos, no sé, yo entiendo que Argentina, pero da lo mismo perder 1-0 que perder 18-0. Pero vos lo que es innegociable acá es la actitud. Yo no veo la selección, a mí no me gusta cómo está jugando. Me sigue sin gustar hace mucho tiempo y ahora con Garnero otra vez la misma cosa. Los defensores rivales salen y yo sé que me va a decir Garnero, no, pero no te podés enloquecer, contra Argentina te pinta la cara en un mal momento. Bueno, pero hermano, esperarle en mitad de terreno o esperarle cerca a tu arco, ¿qué es lo que eso? Esa no es nuestra selección paraguaya. Y contra Bolivia, peor, si entra Campuzano y juega Villasanti y más los delanteros, tienen que ser, discúlpenme la expresión, tienen que ser como Cardoso, que parecía ¿cómo se llama? Un nacido era para los defensores. Traducime en guaraní, Ariel, por favor, te pido. ¿Qué? Nacido. ¿Qué es eso? Yo me retiro. ¿Y qué crees? No sé. No. Yo estoy hablando. ¿En serio? Yo en serio. No, Yo no sé, no sé. serio, es una... No, Cardoso. Molestoso, es un Claro. para los defensores. Claro. Lo intentó en un momento el Zorrito cuando tuvo algo de compañía, ¿verdad? En el primer tiempo, pero esa imagen que vos decís del segundo tiempo, que parecía una pelea de box liquidada, donde había uno que ya no quería golpear más y el otro que estaba atrás, y está el tema de la goleada, como que mañana, mucha gente dice, mañana no solo hay que ganar, sino golear. Está ese pensamiento también recorriendo cuando acá lo más importante son los puntos. Estoy viendo la alineación del 2-2 y el medio campo era con Sánchez, Cardoso y Gastón Jiménez. La de Berizzo, 2-2, Sánchez, que viene jugando mal, no aprovecha oportunidad en Argentina, en Australia, en cualquier lugar del mundo lo pone a cachorro y no aprovecha la oportunidad. En aquel momento estaba Cardoso, Campuzano, yo sé que ustedes ven mucho más panorama que está allá, pero no fue malo, pero tampoco, o sea, ni bueno ni malo. No fue que vos dijiste, mirá, como que mal Campuzano. Aparte, había una diferencia de velocidad, como vos estás marcando. Jugar contra ese medio campo, tener que ser, estar a la altura y no está a la altura acá, ¿verdad? Entonces, para mañana, si la idea es poner a Romero Gamarra, Villasanti, y yo no veo mal Campuzano si los dos laterales van a ir. Claro, por eso te digo. Porque ¿y este Campuzano? Creo que Villasanti va, Romero Gamarra conduce, los dos extremos que no bajen tanto ya, no lo van a hacer, obviamente, porque no es lo mismo tener a Molina tal de Afico que a los dos laterales que trae Bolivia, que incluso trae alguna baja el equipo de Gustavo Costa. Entonces no me parece mal Campuzano, para que después no digamos, no tenemos nadie que saque la pelota y en una de esas se gana Bolivia, como pasó con Avino, saca 10 minutos de la pelota. Ese es el punto. Yo quiero otro delantero, Bruno. Yo quiero otro delantero. Vos lo sacás al Mirón. No. En lugar de Jiménez, si vamos a ir distribuyendo, por ejemplo, con dos delanteros. Vos querés dos puntas, dos extremos y un doble 6 con... Entonces vos te querés ir al 4-4-2 directo. Yo me quiero ir a bombardearle el área a Bolivia. Como sea, con Vareiro y con Adam y con... Estamos pensando, mañana tenemos pelota larga. Ariel, pero vos prescindís de Romero Gamarra. No.
¿Y dónde lo pone a Romero Gamarra? ¿De doble 6 le va a poner? No, pero tan Al lado de atrás Santi. tampoco. De doble 6 Tan atrás tampoco. un extremo al ¿Para otro. qué? No, Al lado ¿para de qué tan Santi. atrás a Romero Gamarra sí? Lo mejor que él hace es lo que nadie hace, meter pase de 30 metros filtrado al área. Ya empezamos con el tema de que hay que ganar como sea, está bien, hay que ganar mañana sí o sí, la urgencia es ganar, pero no como sea, vamos a tener una forma de jugar. Pero Perana, vamos a ganar primero, hermano querido. Sí, vamos pero vamos a marcar. Espérate, es una ya jugó cosa. a mí, Vos a no mí me sí, venga mí. con No, historia lo que rara, vos Fabio. planteas es Primero- no perder primero. Ya Por sé, eso pedí lo de Campuzano. No, primero Vamos a primero jugar. nada más. Uno Yo de los creo jugadores que dijo, con Tito Campuzano se puede Villalba. salir a ganar, Me Tito, parece Yo creo que sin Campuzano también. me parece que 4 entre volantes extremos, 4 que ataquen más el delantero y que Romero Gamarra se puede tranquilamente ganar. Tener a Campuzano como el único equilibrado ahí al lado de Gómez y Alderete. Tito Pero- Villalba dijo, nosotros necesitamos que se rompa el arco. Yo creo que una vez que se rompa el arco, vamos a tener confianza. Lo dijo Tito Villalba, o sea, ¿sabes qué? ¿A qué es lo que voy, Fabio? Con todo respeto, nuestro debate es muy acalorado a veces y la gente cree que nos peleamos. A veces sí nos peleamos de verdad porque es muy caliente. Pero todo a mí esto, me encanta todo esto. No, pero déjame decirte Sí, esto. sí, Acá sí. nosotros tenemos que marcar el gol. No me vaya a venir acá con historia de que nosotros tenemos que jugar bien contra Bolivia. Nosotros tenemos que ganar, sacarnos esa mufa, meter goles o ganar 1-0, no importa, pero ganar acá ya no importa. Y te voy a decir más. Gastón Jiménez, ¿por qué te digo que para mí sería, ojalá que me tape la boca mañana y juegue un gran partido, pero él es light, es un tipo muy técnico, es un pasador. ¿Por qué no jugó de visitante él contra Argentina y 2 tapones, pero que muera y que... Pero él no es, papá, él no es un jugador de la característica de que vos decís, la pucha, pierde 3 kilos por cada partido y su camiseta sale toda mojada, parece que se le derramó un cubo de hielo o de como una cubeta de agua. No es así, ¿verdad? O yo estoy equivocado. Ustedes que son comentaristas. Ahora, Cacu Romero Gamarra, él ya no puede ser suplente en la selección paraguaya porque es un jugador con buen pie. Entonces él necesita tener a Almirón, tenerle a Ramón Sosa, a Vareiro, para dar los buenos pases y el resto, hermano. Y ellos lo necesitan a él. Y claro. ¿Verdad? Porque si vos picas y el tipo que te va a dar pase tarda 4 segundos y la defensa contraria ya se paró bien, que es por eso que uno lo elige a los Cacu Romero Gamarra. Son pocos ya los que quedan que te pueden meter un pase, agarrar nomás a la defensa, como lo hizo contra Perú. Lamentablemente es un jugador que no es muy valorado por los técnicos para jugar de visitante, no sé por cuál razón, porque también lo puedes poner suelto y no ser tan ofensivo si quieres cuidarte. Pero te va a poner una pelota bien redondita, ¿verdad? ¿Qué es lo que falta? ¿Y por qué juega entonces Caco? Caco juega porque queremos jugar a otra cosa mañana. Vamos a tener la pelota, tenemos que filtrar pases, tenemos que asociar juego, tenemos que triangular. Y entonces, está bien, lo de Cacu nadie está discutiendo, No, claro. pero ponerle otra vez a Gastón Jiménez, me está entendiendo, porque vamos a tener la Cacu, pelota, tenemos que jugar, tenemos que asociar. Te estoy diciendo, tengo que hacer el 1-2, tenemos que hacer cada rato, tenemos que mover, bascular, si jugar. nosotros pues somos la canariña, No, somos la si nos vamos a jugar así, Argentina si campeona. nos vamos a jugar así, Bruno, bueno, ¿para qué vamos a llegar a noviembre? Pero- Entonces, vamos a jugar a algo y después proyectar los siguientes partidos. Vamos a romper, vamos a meter primero un gol, vamos a gritar un gol. Porque no sé si vos Y yo voy a gritar contigo el gol hace mañana con todo, claro. Hace 12 partidos. Perfecto. En uno solo marcó goles Paraguay. Y fue un partido que ya no tenía importancia, 3-1 contra Ecuador. Y son números que Y te asustan. voy a decir, Bolivia no gana desde 1993 de visitante. Pero nosotros tenemos que romper el arco. ¿Y cómo va a romper el arco? Y Levantando con más la gente pelota de y va a llegar. actitud que atropelle, que le rompa la cara al árbitro, que a jugar, Bruno, vamos a el jugar. palo que atropelle cuando recibe, o si no que juegue largo el arquero y de ahí sacame de cabeza, papá. Pero no ese partido que nosotros jugamos contra Argentina, que vos esperá que juegue, que te pelotea hasta que llegue un gol. Ese partido también me asustó por el segundo tiempo, lo que decía la actitud. Por más que haya jugado con la mejor selección del mundo, nosotros podíamos haber forzado un poco más. Claro, Nunca le hicimos claro. temblar a la Esa defensa no es- argentina. esa no es la albirroja. Esa a mí me da miedo mirando el Y partido bueno, mañana. ¿y para qué le querés hacerme jugar a Gastón Jiménez? O sea, para jugar lindo, obvio. No, es jugar lindo, jugar. ¿Y qué? ¿Y trato de pelota, cómo me estás diciendo? Y tenemos que abrir la cancha, tenemos que desbordar, tenemos que llegar con mucha gente, pisar Bueno, el área. Gastón Jiménez le va a dar, por ejemplo, un cambio demasiado valeva, se le va a enviar a Alberto Espínola cuando él suba. Si eso lo puede hacer Cacu Romero, filtrar una pelota para Espínola que suba cuando ataque Paraguay. Y no es mejor tener 2, 3 que tengan Ay, buen bueno, manejo de ¿vos pelota. querés entonces 3 que tengan moñito para jugar al fútbol? No, No, moñito. yo quiero 2 perros Rottweiler ahí en el medio y ¿Y a qué vamos a jugar? un caniche que me dé la pelota. ¿Y a qué Lindo, vamos a jugar, finito. bueno?
que están en el sofá, todo bien limpito. Después los otros que hagan el trabajo sucio. No sé si me hago entender. El tema hasta acá llego, hermano. Yo entiendo. Hasta acá llego. Hay ganar medio a cero mañana. No quiero dos, tres carnicitos. Quiero que me corran la cancha. Sí. Esa es mierda y roja. Yo no me siento representado por esta selección. Y ya estoy cansado. No sé cómo decirte, será. Yo estuve en el partido y todo era. Yo en el relato me cansé. Porque era. Sale Otamendi, entrega la pelota para Tagliafico. Tagliafico le pasa a ¿cómo se llama este que está en Inglaterra? El otro, el central. Le pasa fulano, le pasa ahora a Nahuel. Nahuel está de Paul, jugaban, no peloteaban así. Y no podía meter 3 goles a Argentina. No aceleró nomás Argentina. Jugó ya media máquina. Y yo me acuerdo de las selecciones que se iban a morder la cancha, hermano querido. Esa es nuestra selección. Y mientras eso nos recuperemos, vamos a estar hablando de boludeces y vamos a seguir hablando de la táctica y que tienen que jugar fulano y miren, acá lo que falta es que los que jueguen tienen que poner garra. Nuestra Dirroja ya no tiene garra. Y el que no pone garra, que se quede en su casa. No es populismo lo que yo estoy haciendo. Pero yo estoy harto de la selección. No sé si ustedes ¿qué jugador de garra hay? No hay uno. Hoy en el fútbol paraguayo que uno diga la pucha. La otra vez mencionamos a... mencionamos a... contra Argentina porque peleó arriba. Sí, peleó. ¿Cómo totalmente. se llama? El otro central. Romero, el Cuti Romero. El Cuti Romero. Bueno, antes teníamos medio campo y hablamos la otra vez de Santana, Barreto, Cáceres y Hernán Berbera. Y a veces entraba Cristian Riveros, salía uno de ellos. Roberto Acuña más atrás. Carlos Humberto Paredes que jugaba, pero tenía un huevo tremendo. Y ahora no tenemos... Vos mirá doble 6. Cerro sigue buscando el Libertad que tiene. Campuzano. Olimpia. Un Richard cada vez más averiado, pobre. Gómez más o menos. Digo pobre porque aún así él aparece en un 20% ya titular en Olimpia. Porque Olimpia necesita alguien así. Y después no hay. Se perdió, yo no sé qué pasó. Me gustaría hablar con alguien que tuvo en esa transición. ¿Cuándo perdimos lo que fuimos? Porque vos decís, Inglaterra como progresó, porque Inglaterra para antes era como Paraguay. Era pelotazo físico. ¿Cómo progresó Inglaterra? Pero sigue teniendo esos mediocampistas que te meten un hombrazo, hermano, y te hacen volar. Nosotros no pateamos al arco. La otra vez mirando. No pateamos al arco. No. ¿Cómo podés creer eso? Pero claro, antes vos, por ejemplo, te lo llevaba en cámara lenta, llevaba un poco atrás a Argentina. Yo sé que esta Argentina tiene un funcionamiento sensacional, ¿verdad? Pero ni un cabezazo, ¿viste? Que antes le pedíamos cabezazo. ¿Qué hicieron ellos? La 12 de Paraguay tuvo pelota parada, sacaron a la defensa del área, ¿verdad? Para que ni uno entre, entonces tener controlado el juego aéreo, que es algo que se hace mucho, pero por eso yo voy, Bruno, a la decepción que me transmite Sánchez. Pues Sánchez era un tipo que antes te ponía la pierna y te ganaba alguna dividida. No sé qué pasó, si en México se hizo otro jugador. A Campuzano le rescato las ganas que puso, más allá de lo que dijimos aquí, que había generado algún enojo con los amigos de WhatsApp, cuando dijimos que el jugador que está en Libertad jugando contra Trinidad Americana va a jugar ahora contra Liverpool, Chelsea y compañía, ¿verdad? Que hay un ritmo diferente y el que quiera negar eso debe saber. Por eso cuando se habla de Tacuara, ojo con lo que me decís, si metía a Tacuara en ese partido, lo metía, no iba a tocar ni una pelota, por la falta de ritmo. Ábalos tarde, Almirón, que ya sabemos, acá abrimos el debate de Almirón, ya no sé más qué hacer, ¿verdad? Con lo de Almirón, porque también entra dentro de eso que vos mencionás, el tema de ser agresivo. Vamos a hacer un paralelismo con el Peque era agresivo. Y Almirón no tiene a Tripié, no tiene a compañero, eso todo bien. Pero también para finaliza mal algunas pelotas. Sí, juega Espinosa, ¿verdad? Anticipo, Arzamendia no va a jugar partido. Bueno, buena fuente te sacamos el O entonces, que tenían algunos. No juega Arzamendia. Espinosa repite. Sí, como señor. Lateral sobre el sector izquierdo, está bien. Sí, señor. Está bien porque dentro de lo que pudo jugar, teniendo a De Paul y compañía en su lado, se las arregló. Y después también, por eso Ramón Sosa creo que hoy no representa a todos. Él sí. Él corre, papá. Ramón Sosa y Vareiro. Perdón, me olvidé de Ramón Sosa. Ramón Sosa. Y Ramón Sosa no tiene 2 temporadas en Europa, no tiene 50 partidos amistosos, no. Desde que entró en la eliminatoria, Ramón Sosa es el jugador más importante que tenemos en la ofensiva. Genera faltas, busca todas, gana por velocidad. Él sí que está a la velocidad crucero del resto. Y defiende. Yo no sé por qué defiende.
están tan callados. Yo te digo una cosa, no se muestran, no quieren compromiso, reciben la pelota, dan pase cortito, se quedan todos atrás. ¿Qué pucha será? Así no se puede seguir jugando en la selección. Mañana es el día de romper el arco y de no estar jugando con jugadores finos así que vos me decís, no, buen pasador, técnico, lo que vos quieras, hermano. Con Cacu ya es suficiente, el resto que me atropelle. Y ya le tenés al Mirón, ya le tenés a Ramón Sosa, le tenés a Vareiro, hasta estoy más con la tesitura Ariel. Poné en todo caso 2 delanteros y atropellemos, hermano. No, hay que dejarle mañana respirar a Bolivia. Yo creo la selección que llegue a posición de centro y cruce, que haya 2, 4, 6 jugadores que lleguen, que atropellen, que lleguen los volantes, que aprieten las segundas pelotas, que no le dejen respirar a Bolivia. Bien. Así como nosotros solemos jugar y como... a mí tampoco no me interesa más el tema si tenemos 5 toques, 6 toques. Vamos para adelante. 5 toques. Hay que ganársela. Tenemos que ganar. No. Si mañana, yo ya dije la vez pasada, si mañana no ganamos, señores, yo al menos ya voy a presentar un bloque de bingo. Porque ya no hay nada que hacer en el fútbol. En serio. Bloque de bingo. Bloque de bingo voy a hacer. Pero las eliminatorias son... Justo habían hablado antes de Skype en el programa. Y entonces, lo primero que te le ocurrió fue el bingo. De bingo. Ahora te voy a apostar con nuestros oficiantes. Bloque de apostar. Te va a apostar lo que quieras, pero otro juego. Ya fútbol. Para hablar de fútbol. Te va a dedicar a los juegos de azar. Voy a dedicar a otra cosa. Porque no, ya está. No se me entregaría ya. Porque si a Bolivia no le ganamos es que ya no tenemos chance. Imagínate que estamos fuera ahora, más allá de la ampliación de los cupos de clasificación. No ganamos. Entonces, quiero nomás decir eso. Espero que sea así. Mañana hay que no ser, hermano. Ya esta selección tiene que mostrar otra cosa. Un papelón más va a ser si mañana no ganamos. Va a ser un papelón más porque Bolivia, que me disculpe, hoy está a nivel de un club. Bolivia no está a nivel de selección. Bolivia está a nivel de un club. Y de un club te hablo de una liga. Pero, claro, eso sí, porque los clubes tienen cancha para practicarlo. No, claro. De un club, Paraguay enfrentar mañana a un club. Los Almirón, que está en Newcastle, el otro que está en Palmeiras, todos para enfrentar a un club. Y si no ganamos, ya va a ser un papelón. Eso sí va a ser un papelón, porque tiene la peor generación en mucho tiempo. Se le cayó un jugador, tiene la liga parada por amaño y la mayor parte juega en la liga. Su técnico Gustavo Costa, sí, no tenemos nada. La figura de Bolívar, que fue el mejor equipo, eran todos extranjeros. Gustavo Costa mañana sería su último partido. Entonces no hay más. Además, Federico, ¿con qué proyección vamos a mirar el futuro? Porque se nos viene un combo. Si con Bolivia no podemos, mucho menos va a ser con Chile y con Colombia acá. Pero ¿por qué tan negativos son? Vamos a instarle a la selección para ¿sabes qué? Decide, no sé, hermano, un jarabe, un toguayepete, algo, no sé, para que nuestra selección juegue de otra manera, con actitud. Yo lo que pido es actitud. ¿Sabes qué? Garra. Mañana me parece que eso se debe dar por sentado, porque en ningún momento Paraguay... Pero vos decís por sentado, ¿de hace cuánto? Veo que Matías Rojas, cuando era que lloró, después del 2-2 fue, ¿verdad? Matías Rojas, sí. No, él... hay un resultado que a él lo frustra mucho acá que entra y creo que fue el 2-2 con Bolivia. Con Bolivia. Sí. No, y él se hace echar y que el VAR después le dice, vuelvan ustedes dos. Yo pensé que hablaba del partido cuando él declaró, jugamos como una mierda. Claro, el 2-2 Chile. El 2-2 con Bolivia acá, Paraguay le faltó justamente eso que están mencionando, porque estoy de acuerdo yo con el fútbol, ¿verdad? Buscar jugar bien primero. Sí. Pero que la garra tenía que acompañarte. Aquella vez que Bolivia nos empató 2 veces, estando ganando Paraguay las 2 veces. Paraguay empezó ganando, lo dio vuelta a Bolivia. Da vuelta y nosotros empatamos con el gol de Cacu. 2-2. De Romero, claro. Ángel Romero y Cacu Romero. Penal, exacto. Claro. Y después Moreno Martins y otro chico boliviano. En las últimas 2 jugadas del primer tiempo. Y empatar para nosotros esa vez que arrancaba la eliminatoria fue como cerramos el año con ese partido. El partido nos pudrió ese. Sí. Cerramos el año y eso que tengamos más puntos ahora, porque el empate con Venezuela, claro, 4 puntos más cerramos el año. Y ahora estaríamos cerrando, sí, poder ganarle a esta selección que es peor que aquella. Claro. Sí, aquella selección era mejor que esta. Totalmente. Por eso yo entiendo el tema de, el debate de garra y juego. Pero cuando el disparador fue lo de Campuzano o Gastón, y particularmente quiero que para este partido Jiménez, porque sí, lo del jueves lo podemos prescindir, pero si para el jueves dijimos, no, esto está dentro del presupuesto, hasta se debe ser tolerante con cualquier error, horror o macana que se haya mandado, para el mañana debe ser inversamente proporcional. Mañana, o sea, si el jueves uno decía...
Si puntuamos vamos a tirar 12-1 sin importar cómo juguemos. Mañana aunque ganemos 3-0 no es para tirar ni un favorito, porque es lo lógico que debe ocurrir. Ahora, si la ruta otra vez va a ser, tenemos que ir a trabajar con la cabeza, no. O sea, tener jugadores, vos marcaste el tema de cómo Dani, llega Bolivia ahora. Si a los 20 del segundo tiempo, yo creo que eso más vale el espíritu de Bruno. Si a los 20 del segundo tiempo es ir a trabajar con la cabeza y no lo hacemos, ahí creo que está el gran fracaso cuando uno tiene respuestas anímicas a la falta de fútbol. Sí. Pues yo estoy de acuerdo que hay que salir a imponer el fútbol porque somos más, estamos hablando. Es la gran oportunidad. Pero si no te sale... Ahí está, como ahí plan está. B. Meterle, hermano, claro. Pero yo no quiero que en el primer minuto... No. Tiene que ser marcar primero un gol y después vamos a jugar como vos quieras, hermano. ¿Y cómo vas a marcar si no tenés juego? Eso no esta selección no sabe marcar, no sabe marcar. Si Jiménez no juega, nosotros no vamos a tener fútbol mañana. No, lo que vos planteaste, mira que si no juega Campuzano, mira que en no podemos entrar con esa premisa. Pero Campuzano tiene que morder mitad de terreno, Dani. Yo no te estoy diciendo que entre como contra Argentina. No, pero ¿para qué querés dos jugadores de buen pie? Eso no te pregunto. No, ¿por qué no querría dos jugadores de buen pie si es que el partido me da para tener? Es light. No. Es muy light Jiménez, amigo. Gastón Jiménez es Yo no sé si hoy Gastón es más light que Cachorro, por ejemplo. Te soy sincero. Y segundo, yo creo que están en la misma en el mismo contenido. No, te estoy porque Cachorro Cachorro tiene menos resistencia que Gómez, ¿verdad? Pero bueno, la otra Cachorro también el primer tiempo era tendencia porque ya estaba totalmente desfasado, pero yo tampoco lo quiero a Gastón dentro del equipo, pero no por eso digo que se reniegue, porque si va a hablar solamente de Romero Gamarra como buen pie, no, los otros también tienen. Almirón Sosa tiene también, saben devolver una pared. Espinosa a la izquierda tiene muy buen pie. La otra vez una jugadita que sale jugando de 3, que me gustó porque le demostramos al argentino que también juega mal fútbol, ¿verdad? O sea, te demuestra un chico desconocido que también la pisa y mete un pase entre 3. El pase de Almirón de Túnez fue muy bueno, pero hagamos más de esa, pero sí con alguien también que en un momento, porque yo creo que Bolivia va a venir con 3, conociendo a Gustavo Costa. Y la realidad Bolivia te va a venir con 3 marcadores, pero a full, que los tiene. Bolívar los tenía, ¿eh? Bolívar va a jugar 5-3, 1 y Moreno Martín. Entonces, si el rival te va a jugar con 8 jugadores por detrás de la línea de la pelota, ¿cómo voy a decir, no, que acá ya le tengo a Cacu y que él se la arregle? No. Sumame a otro jugador. Si Villasanti va a ser el que pise el área, le voy a decirle a Jiménez también, y le voy a decir a mis centrales, che, no me vengan con que a uno no le pueden marcar. Y si voy a soltar mis laterales también. O sea, bueno, tenés Romero, tenés Villasanti, tenés Almirón, tenés a Sosa, tenés a Vareiro obviamente, y un lateral por turno, o si quieren enviar los dos, como se hace ahora en el fútbol moderno, Espínola y Espinosa. Y parece que hay más allá si juega Jiménez o Campuzano. Dejemos de lado esa discusión Campuzano o Jiménez, pero más allá de eso, yo creo que aquí lo que se tiene que ver es la gran oportunidad de ver el progreso, el paso hacia adelante que puede dar esta selección. Hasta el mismo técnico está de examen mañana. El técnico, porque Garnero tiene que acertar el equipo mañana. Tiene que saber hacer los cambios mañana. Los cambios que no supo hacer contra Argentina. Yo creo que los cambios tienen más responsabilidad que... Él lo hizo. A mí me parece que mañana si no ganamos trae fracaso de los jugadores. Y los jugadores... Porque si vos sumás Garnero tiene 4 entrenamientos. A no ser que te ponga un equipo totalmente inexplicable. Pero los jugadores, vamos a darle también la responsabilidad alguna vez a los jugadores, ¿verdad? Claro. Mañana porque parece que siempre es el técnico. Mañana la gran oportunidad que se pueda despabilar, como dirían... los españoles, nuestro querido Almirón. Mañana tiene que ser el partido de Almirón. Mañana tiene que sacudirse y mostrar por qué tiene que venir a ser titular en la selección. Que sea el del Newcastle. Demasiadas cosas hay que tenemos que mejorar mañana. Es la gran oportunidad que tenemos contra una selección casi amateur de poder progresar, dar unos pasos hacia adelante para mirar el futuro con optimismo. Si no, si ganamos como sea nomás, no sé, ¿para qué? Aguantame un ratito. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno, saludos a todos. En Petrosur obtenés los mejores precios del mercado y descuentos increíbles todos los días con cualquiera de tus tarjetas Cabal. Tenés 5% de descuento y si contás con la tarjeta Cabal de Comes y pertenece 10% de descuento. Sí, escuchaste bien, 10% de descuento todos los días. Carga en Petrosur
Petrosur, calidad internacional certificada. ¿Querés ser ingeniero económico en la Universidad Autónoma San Sebastián? Podés estudiar. Con esta carrera serás un líder con formación ética y competitiva. Soluciona problemas administrativos de mercadotecnia y humanos. Escribinos al 0986-519-505. Vení, juntos vamos a crear. En la parrillada con la familia o amigos no pueden faltar los embutidos de Pollos Don Juan. Salchichas, chorizos con queso de Viena, butifarras y besitos picantes. Acercate a las sucursales de Pollos Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. En el Cacique más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente. Llevando 2 o más productos iguales, ahorras más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y lo abonás con cualquier medio de pago. En Luque, Areguay, en Itagua, el Cacique, sí te conviene. 12:01. Johnny, ¿estás ahí? Volvemos con Johnny. Ya lo escuchamos a Garnero de Cachorro Sánchez. Acaban de hablar en conferencia de prensa. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribiros al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares. Una oportunidad única para renovar tu celular con descuentos increíbles hasta agotar stock. Con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Celular Samsung A14 de 128 GB, ahora solo 18 cuotas de 109.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Me preocupa que Ariel solamente haya dicho lo del que se va a dedicar a juegos con azar. Ariel. Y ya no sé más qué decir realmente, ya y Pucuma, 12 años lo mismo. Es como que, no sé, caminar. Estamos hablando ya de caminar. Equipo, y sí, yo estoy de acuerdo con Federico el tema de los técnicos, por ejemplo, ¿cuántos ya pasaron? No, pero lo de Gastón Jiménez, vos lo haces jugar con Cacu igual. No. Yo ya te dije, por mí, 2 en punta. A mí me gustaría ver ya a Adam y a, si están disponibles, a Adam Vareiro y a 2 en punta. 2 en punta. Vamos a tener fuerza en el área. Y ahí vos lo pones a Romero Gamarra como un doble 6, ¿verdad? Y más adelantado el volante que va. Y tu sede de contención sería Villasanti, que el que va a quedar más parado para cuidar cualquier posibilidad. Es un equipo muy ofensivo, un equipo, pero sí, está bien. Pero tenemos que empezar a. Si tenés algún problema, podés corregir rápido. Y tenés 5 cambios ahora para. Por eso. En la modalidad de los cambios. Es sí, muy dinámico por sobre todo, ¿no? Vamos hacia el mismo camino ofensivo, pero para jugar a algo, ¿verdad? Pero, perdón, ¿cuál es tu equipo? Y Coronel de vuelta. El Beto, si está bien. Está bien, me parece. Saludo con beneplácito que se juegue por Aldrete, con Gustavo. Está bien lo de Espinosa, me parece que él no desentonó en la Argentina. En cancha de River. Y después lo de Villasanti, Cacu decíamos. Más Almirón, Sosa y los 2 en punta. Yo quiero 2-9. Está bien. Presencia de área, que tenga peso, que haya peso en el área, fuerza. Insisto, yo quiero ver pelotas cruzadas, que llegue para hoy con mucha gente. Adam Vareiro sabe hacer el trabajo de desgaste, puede aprovechar eso, el espacio. Tony Sanabria. Y con 2 goleadores yo creo que tenemos mucho más chance de conseguir algún gol. Algo tenemos que hacer. Estamos en una situación realmente acuciante. Sí, no, me gusta más esa. No se puede vender chumbo que ahora mismo no está. Johnny, ¿está ahí, por favor? Johnny. Dale, aguantame un ratito, sí. Tapelu Villa, sortea una Bronco Sport 4x4, 0 kilómetros. Con tu compra de unidades Foro New Holland ya estás participando. No te quedes sin la oportunidad de ganar. Llama al 021-671-900 para más información. Tapelu Villa, 50 años juntos. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50%. En vitaminas y suplementos también te ofrecemos 25% de descuentos con
Contigo Money en todas tus compras. Para más consultas, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Sala Dix te da el pase para vivir el fútbol de la mejor manera. Participa por el sorteo de 2 salas 5 estrellas y 30 vouchers de 1 millón de guaraníes para que te suscribas a la plataforma que quieras. Envía Sala Dix al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py y entérate cómo participar. Sorteamos todas las semanas. Hay fútbol, hay Sala Dix. Bueno, 700.000 guaraníes la entrada para los bolivianos y 13.000 entradas vendidas hasta ahora. 13.000. Algo se movió porque... 7.000 fueron... Sí, Fernando Villajuano decía el sábado, le decía a Dani en el Super Sábado que se llegó a 7.000. Ahora se está avanzando entonces. Sí. Estamos... 13.000. Y el tema de los chicos, ¿no? O sea, También. Los chicos menores de 12 años van a entrar gratis en graderías en plateas. Y marcábamos también que lo de plateas estira más por el tema del precio y también en la zona televisiva. También qué imagen vamos a proyectar cuando sea el duelo ahí entre dos de los peores equipos de la eliminatoria. Y si ya está vacío el estadio, el de afuera va a decir, estos ya tiraron la toalla. Escucha un poco el equipo de Ariel. Ariel, decirle un poco a Chum. Coronel, Alberto Espínola, la dupla central, decía que me parece bien verlo a Alderete con Gustavo Gómez, Espinosa. Fin. Después Cacu con Villasanti. Escucha. La presencia de Sosa, Almirón y con los 2-9. ¿Sí? Completo 11, ¿verdad? Sí. Los 2-9. Adam Barreiro con Tony Sanabria. ¿Escuchaste? Sí, sí. Pero ese a vos no te genera el requemor que te generó hace A rato. mí me gusta ese equipo, por ejemplo. No, pero hace rato viste que necesitamos ahí un campusano para... Porque el equipo que él da... No, si vas a jugar, si le metes a Matías Jiménez, acá Curra, no. Gastón, perdón, sí. Gastón Jiménez. O sea, el famoso, si querés ser kamikaze, metemos un segundo delantero y no un híbrido que no sabe si es eso. Ese equipo ¿Sí? inclusive me acerco más a él. Yo ahí, por ejemplo, me acercaría a tu temor, ¿verdad? Del tema de un equipo para... Yo mí, ya le boliviano. dije que si había que corregir algo urgente, por lo menos se puede. Se podría Por ponerle que a este equipo no agarra la pelota, te la sacan y te comienzan a jugar por los costados, tener el cambio para hacer. Pero tampoco está mal. Yo a lo de Gastón más voy a lo que... Bueno, Romero Gamarra ya es mi caminante, pero que mete buenas pelotas. Sí. 2 caminantes no, yo creo que a eso es el tema del medio campo, porque Villasanti no lo es. No, Villasanti va a ser el tercer delantero para mí. Claro, está en otra cosa, entonces por ahí sí agarro lo de Ariel sin Gastón Jiménez, pero también con el asterisco que si tengo que corregir algo que a una le ha pasado a Garnero en algún partido internacional, ¿verdad? Cambio rápido, Sí. rápidamente. Por eso, yo la cuota de riesgo prefiero correr con Gastón Jiménez de tapón, sabiendo de todo eso que hemos sufrido en el proceso anterior. Pero también me pongo un poco del lado del jugador. Si hay un partido donde él sabe que, lo que Bruno decía con el tema de la camiseta, que salir mojado, que el sudor, es y es una oportunidad casi divina que tiene. Porque ese partido que vos recordabas, ese partido Paraguay lo jugó sobrado. Cuando le hacemos el gol tempranero con el penal de Ángel Romero, jamás pensaron que Bolivia no iba a dar vuelta en las últimas 2 jugadas del primer tiempo. Y después sí nos agarró la desesperación y otra vez tuvo Caco al rescate. Por eso Matías Rojas entró tan mal que en un partido donde Paraguay tenía que apresurar, él entra en una trifulca con un boliviano, el árbitro le echa y el VAR le dice no fue. Ahí nos comimos 5 minutos totalmente de forma innecesaria. Entonces, yo lo que digo es, Jiménez para mí va a ser el único tapón de este equipo que me gustaría, a sabiendas que sí, cuando jugás contra un equipo rival que te va a poner un frontón, vos necesitas al pensante, vos necesitas el que le va a habilitar la pelota para la velocidad del Mirón, de Sosa, el propio desmarque de Barreiro. Yo hasta pensaba que, por todo lo lamentable que tuvo que vivir Tony después del partido del jueves, hasta por qué no Sanabria, porque va a ser un partido especial para Tony, pero por los rasgos también entendería que sea un Adán Barreiro o hasta el propio Ábalos, porque ellos te van a llenar con cantidad, pero un buen cuerpeo, más que una cuestión más fina, puede significar lo de la titularidad de Barreiro. Pero creo que todos estamos de acuerdo que el partido de mañana no es uno normal, es uno donde vos tenés que convencer, además de la victoria, más allá de los datos estadísticos que daba Bruno,
Porque a mí me va a dejar un sabor muy amargo si es que ganamos jugando mal. Realmente. Porque, o sea, repito... a vos, por ejemplo, si jugamos mal y ganamos 3-0, ¿te va a molestar? Primero ganar 3-0 Bruno jugando mal no creo. O sea, ganar jugando mal es el tipo sobre la hora ganamos con un medio bar lento, que un penal que voy a decir que y medio localista. A eso voy. Y sí, me va a dejar un sabor muy amargo para el siguiente combo, porque desde el siguiente ya van a aparecer las eliminatorias. No, porque quieras o no ganar, no me interesa cómo. No, porque si no va a ser la extensión de 90, no sé, para despejar un poquitito un ambiente acá desalentador y para reagrupar las tropas. Claro. Yo creo que mañana vale ganar de cualquier manera. Para la reagrupación de las tropas. Mañana pero si no jugás ese fuego contra Bolivia, el famoso... ¿Qué vas a hacer contra Chile y contra Colombia? Dani, hace 12 años que venimos jugando mal. Nosotros estamos medio como Bolivia, Chun. Yo no sé si vos sos consciente, hermano. Estamos mal. Hace 12 años jugamos de la misma forma. Vamos a evolucionar. Vamos a evolucionar mañana contra Bolivia. Pero estos son nuevos jugadores, nuevos técnicos. ¿Qué es lo que es 12 años? No jugamos con nada, Bruno. Hace 12 años que tenis. Pero vos le hiciste deporte recuerdo tú. Hace 12 años que no ganamos nada. Vos hablaste de la estadística. Y bueno, ¿a qué jugamos en esos partidos que vos dijiste las estadísticas? Correctamente. Ganar. Sí, pero ¿a qué costo? Eso es lo que te digo. Si vos me decís... Deja de ser romántico. No es romántico. Contra Bolivia no puede ser romántico, Bruno. Está bien que hay que ganar, pero vamos a mostrar algo diferente ya, ¿verdad? ¿Qué es lo que vos querés mostrar? ¿Lo que va a hacer en el Mundial 2030? No. Evolucionar, amigo. Vamos a hablar en serio hoy, porque sinceramente... Y en serio te estoy hablando. Vos le querés ganar medio a 0 a Bolivia. Entonces no te presentes. Bueno, no te vayas a presentar contra Colombia y Chile. No te presentes el próximo combo, entonces si va a ser así. Vos estás pensando, ¿sabes qué? En noviembre, larga con la eliminatoria con nuestros temas, hermano. Mañana tenemos que ganar y para tener confianza, reestructurar, ¿de qué manera? Contra Bolivia. Mañana, si no ganamos, hace una desgracia. Va a ser, no, eso no se discute. Eso no se discute. Acá estamos hablando de la forma como vamos a ganar. Pero para el siguiente, ¿cómo venís con esos análisis así romanticones? No, es con romántico. Contra Bolivia, ¿cómo vamos a jugar? Bruno, contra Bolivia, ¿cómo vamos a jugar contra España, ni contra Francia? ¿Y nosotros qué somos? Respondeme. Nosotros somos Manchester City. Tenemos más que Bolivia. Tenemos más que Bolivia. Bolivia, ¿qué tiene? Estamos casi igual que Bolivia. Bolivia tiene un equipo que se llama Vaca. Vaca se llama un equipo de fútbol en Bolivia. ¿Qué? No, tranquilo. Otra de golpe. ¿Cuándo fue la última vez que golpeaste la mesa? No, lo de Fluminense. No. Primero, existe un equipo. Y segundo, no. ¿Sabes qué, Bruno? Vamos a pisar tierra. Mientras no pisemos, ese es el problema. Mañana vamos a jugar contra un estamos tan igual que Bolivia, un poquito más arriba estamos, ¿sabes qué? Pero estamos en crisis, hermano. No, de que estamos en crisis, estamos en crisis. Identidad futbolística, en crisis de puntaje, en crisis que gana y más no le ganamos más a nadie. Entonces mañana tenemos que ganar, que no me venga Fabio con el combo de noviembre, que no me interesa, eso para después. Eso es para noviembre. Eso es muy de político. No. ¿Sabes qué? Eso, ¿sabes qué? No piensen. Dímelo de político para político mí. Yo en el sentido, ¿sabes qué? Cuando vos decís, no me piensen dentro de 30 días, 40 días. Esta es nuestra realidad. Vos estás pintando todo bien con que el fútbol paraguayo está mal, pero de allá querer compararte con el fútbol boliviano. Y no voy a ir a las denominaciones cómicas a las que quiso recurrir Fabio, en esas no estoy con el compañero. Recién hablamos, su liga está parada hace meses porque los partidos se jugaban bajo amaño. Vos ves las canchas, después de terminar el partido contra Ecuador fueron al Tahuicha Aguilera, esa cancha era injugable, hasta el punto que 2 días antes, el domingo, ayer ya vinieron a Paraguay. Entonces no, vamos a separar las cosas. Y cuando yo te digo lo de político es que se diga, no, sumamos de a 3, estas son las eliminatorias más dificultosas, todavía tenemos... Esa dejarle a la gente que está afectada, perfecto, pero no. Yo por eso te decía, si contra Argentina te compraba todos los argumentos del campeón del mundo, que esto, y que se confirmó, yo contra Bolivia no le puedo colocarle más mérito de lo que tiene ese rival. Porque si voy a colocarle también tengo que sacarle mérito a lo del jueves pasado del rival. No. Dijimos que este es el combo más desequilibrado, porque vamos a jugar el partido más difícil de las eliminatorias
y 5 días después vamos a jugar el partido más fácil de las eliminatorias. No puede ser que porque perdimos ese partido, recontra perdible, dejando una mala imagen, ahora, no, pero esto está... Yo me refiero a eso. Mañana vamos a enfrentar a una selección que no tiene ese estatus, ese estándar. Mirá que contra la selección de Berizzo, esta selección vino con la misma campaña, venían de 3 derrotas consecutivas y contra Paraguay puntuaron. Yo espero que muchos jugadores quienes estuvieron en ese 2-2 sepan, porque acá no estamos hablando de que hay que menospreciar o lo que solemos hablar acá, no se les ninguneo, no, todo lo contrario. Ellos deben saber que la vara debe estar alta. Si este grupo entiende que mañana ganando otra vez todos vamos a estar tranquilos y para 5 días antes del partido en Santiago vamos a decir es la albirroja, no, pero que se saquen de la cabeza. Mañana, lo que solemos decir en el fútbol del triple G, yo particularmente espero, porque si yo no puedo aspirar a eso contra Bolivia, futbolísticamente hablando, después vamos a ir con, mañana cuando vuelva el fútbol, van a decir, ya Bolivia apenas se le gana así. No, yo creo que mañana da, independientemente de lo que pasó el jueves. O sea, es un grupo a tal punto que acá estamos debatiendo qué opción ofensiva tenemos que utilizar. Independientemente de Claro, los pero nombres. ya usamos varias opciones ofensivas y el número está ahí latente, ¿verdad? De los últimos 12, ni un gol. Yo hablo con el tema de la triple G. ¿Sí? Pues nosotros ni ganamos, ni mucho menos gustamos, No y tenemos, menos goleamos. no, O sea, sumarle la primera que no tenemos está gol. complicado. No tenemos gol. Por Entonces eso. no podemos aspirar a lo Por otro. eso, Ahora, a ni una de las tres. hace rato cuando debatían Bruno y Fabio, yo voy, por ejemplo, a este plantel. Si podemos reprisar el primer tiempo contra Perú, para mí va a ser más que suficiente para ganarle a esta selección. Estamos con Peque Benítez. Peque, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿todo bien? Hola, Peque. Hola, ¿qué tal? Va el aporte. ¿Cómo estamos, Miguel? Y todo bien, pero con el cabreo como ustedes de que nuestra selección nos está dando la talla y nos están decepcionando. Esperamos un ratito. Te voy a hacer una pregunta. Pregúntale por Fabio a ver qué dice él. Mañana, ¿qué quiere? Miguel, Fabio te saluda. Para mí mañana tenemos que ganar jugando bien, Peque. ¿Vos qué querés mañana? Hola, Fabio. Bueno, Pero no le vayan a inducir. No, yo no estoy le diciendo. decís nomás contestar, si no, plantearle completo, hermano. Yo le estoy contando lo que mi postura. Pero no contalo otro. Y vos que, y bueno, y sí, acá Bruno dice que con 1-0 él está feliz. Así dijiste, Bruno, ¿verdad? No, que mañana hay que ganar, romper el arco. Tenemos que ganar porque no le ganamos a nadie, No hermano. importa jugando bien. ¿Eh? No importa si se juega No mal. importa, después vamos a ir viendo cómo se juega. Pero si no ganaba, va a ser tragedia, hermano. Claro que es tragedia. Y bueno, ¿y qué es lo que Pero querés? vamos a mostrarlo. ¿Querés contra jugar como Bolivia. Manchester City? Ya es tragedia. Ya es tragedia, qué puta. Para mí es demasiado fácil. Es lo que no entiendo es por qué se complica tanto el entrenador en hacer el equipo, ¿no? Ustedes saben bien que Almirón es rápido. Almirón agarra la pelota, es rápido, él no da la pausa, él solamente su fuerte es su velocidad, su pegada. El chico Roca las mismas condiciones tiene, es muy rápido, muy potente, tiene buena pegada. Nuestro delantero es bueno. Por Sosa vos estás diciendo, ¿verdad? No recibe balones. Acá lo que nos hace falta son pasadores. Lo que no tenemos pasadores que hagan el juego, que creen el juego y después que mantenga la pelota, que sepa tener la pelota. Y Cacu está en principio anunciado. Para mí que Cacu y Matías tienen que jugar, los dos tienen que jugar, porque son jugadores que van a tener la pelota, van a jugar y nada, van a hacer magia los dos porque los dos son 10 y los otros a correr. Tenemos jugadores rápidos, pero no le estamos sacando el jugo. ¿Por qué? Porque no se le están metiendo los balones como corresponde, ¿no? Almirón juega por la derecha en su equipo y ahí le mete balones y por eso él marca la diferencia, pero él algunas veces se desespera y baja y nada, no lo puede hacer todo él porque tampoco es el cerebro, ¿no? Él, como te dije, su fuerte es correr, la velocidad y su pegada, ¿no?
y nada, vamos a darle la responsabilidad a Caco y a Matías, que se deje joder ya. Después tenemos dos buenos destructores atrás que le van a cubrir la espalda, que es Cuba y Villasanti, ¿no? Y después atrás ya sabemos quién juega, o sea que estamos bien. Lo que pasa es que no está encontrando el equipo ideal, y para mí que ese es el equipo ideal, jugando con Matías y jugando con Caco en el mediocampo, que es lo que necesita el equipo, que lleve la mochila a la espalda a los dos y que hagan jugar al equipo. Y yo creo que el equipo va a cambiar un 90 o un 100% el rendimiento que están teniendo. ¿Y de Gastón Jiménez? ¿Perdón? De Gastón Jiménez, ¿qué piensas? De Gastón Jiménez. Ah. Y la verdad que todavía no le he visto. Yo creo que los jugadores que te comenté son los que van a cuajar bien en el equipo por su forma de jugar y la forma de que hacen los pases también que le hace falta a nuestros jugadores, ¿verdad? La actitud de los jugadores últimamente, ¿cómo ves? La actitud del otro día de los argentinos, o sea que fue increíble, ¿no? Que los argentinos nos metan patadas y nosotros no, o sea que la actitud está claro que perdimos nuestra actitud, ¿cómo se dice? Nuestra característica de juego, perdimos totalmente, ¿no? De hecho, la gente también está un poco decepcionada, ¿no? Y yo creo que ellos saben bien que están, ¿cómo te voy a decir? Que están en deuda con la afición, y esperemos que hagan un buen partido y que ganan ya y que muestre otra imagen, ¿no? Otra imagen que queremos ver, porque realmente son muy buenos jugadores, pero que hasta el momento dejan poco de que desear, ¿no? ¿Tenemos entonces, Miguel, herramientas? Claro que tenemos herramientas, tenemos jugadores rápidos, pero si los jugadores rápidos no les meten balones, ¿para qué va a correr? Si los delanteros, si los puntas, bueno también, si desbordamos y no tiramos cero, tampoco vale nada. O sea que tenemos de balde a nuestro delantero centro de balde ahí, o sea que si no le tiras balones, no le tiras centro, no te va a hacer gol. ¿Me entendés? Clarísimo. Bueno, Peque, un fuerte abrazo será. Gracias por atendernos, muy amable. De nada, un abrazo, buenas tardes. Miguel Ángel Peque Benítez. En este mes de octubre, el Mariscal se viste de rosa. Te esperamos del 16 al 22 de octubre con beneficios exclusivos y un espacio dedicado solamente para vos. Octubre Rosa, celebramos tu valentía. Shopping Mariscal. ¿Sabías que desde la app tenés la posibilidad de hacer adelantos de efectivo en tu tarjeta de crédito? Si sos cliente Visión, lo podés hacer hasta en 10 cuotas sin intereses. Ingresá a la app y aprovecha este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Atención, ¿tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces hoy y todos los lunes visita una de las sucursales de Farmaoliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento de pago. Sí, directo en caja. Recordá, todos los lunes son Día Visión en todas las sucursales de Farmaoliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farmaoliva. Ahora Gas Corona llega a Aregua, la ciudad creativa. Escuchaste bien, Gas Corona amplía su zona de cobertura, llegando hasta la capital de la frutería y la cerámica, Aregua. Disfruta ya de la calidad de un buen gas. Haz tu pedido al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427 y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona llega hasta donde estés. Bueno, Johnny, ¿estás ahí? Garnero al aire, por favor. In extenso con Cachorro Sánchez. Estamos bien. Obviamente que estamos ocupándonos de un montón de aspectos para poder tener en cancha un rendimiento y un funcionamiento mejor y que nos dé la posibilidad de obtener los resultados, que es lo que vamos a buscar. Y sí, yo tengo totalmente definido el 11, no se lo definí a los jugadores porque entramos hoy a la tarde, así que obviamente se lo voy a dar primero a los jugadores. Se viene Bolivia a jugar de local
y la gente tiene mucha ansiedad y hay como que cierta ilusión después de lo que fue principalmente el segundo tiempo de Argentina. Mañana, ¿cómo lo toman ustedes como cuerpo de jugadores? ¿Cómo están en ese sentido? ¿Y cuál va a ser el pensamiento de arranque ya para jugar ante una Bolivia que uno mira y no arrancó bien las eliminatorias? Sí, la verdad el grupo está muy tranquilo, como dijiste, ese partido ya pasó, ahora viene uno diferente donde vamos a tener el balón, que vamos a ser dominante en el partido y nada, ansioso ya para que sea mañana. Daniel, ¿qué tipo de asociación pensaba buscar Paraguay? Creeríamos todos que en la lógica vamos a tener la pelota, vamos a buscar ser principal protagonista, pero ¿pensabas que el equipo, o querés que el equipo vaya más por abajo, por afuera? ¿Cómo ves el partido desde ese costado? Y a mí el partido pasado también me hubiese gustado tener la pelota, no solo dependés de vos cuando tenés la intención de tener la pelota. Entonces este va a ser un partido donde vamos a proponer obviamente eso. Nosotros entendemos el juego que de las mejores posibilidades que tenemos es asociando, triangulando, generando situaciones claras de gol y obviamente buscando esa efectividad que se necesita en todo equipo. Esa es la idea. Obviamente que todos los partidos son diferentes, vamos a tratar de imponer nuestra manera para que nos dé frutos en el resultado. Richard, ¿crees que por allí lo que, no por hablar del pasado, pero quizá lo de no ganar ante Perú como local es lo que termina agudizando hoy la situación en la que estamos? Digo, porque Venezuela ha empatado con Brasil, ha mostrado que es un rival que va a pelear evidentemente algo más serio dentro de estas clasificatorias. Quizá lo de ganar en local, de local digo bien, es la materia pendiente, considerando que venimos de jugar ciertamente ante el campeón del mundo. Sí, todos sabemos que el partido contra Perú tuvimos para ganar, también tuvimos varias ocasiones, pero no quiso ser, tuvimos todo el tiempo en la pelota, jugamos con uno de más, pateamos 2-3 veces al palo, pero no quiso ser, pero bueno, esto es así, hay que seguir, que es un camino muy largo. Profe, ¿cuánto pesa ya en esta altura, si bien es su segundo partido y está absorbiendo ya situaciones de jugadores, la ansiedad que pueda llegar a tener en un partido donde hay que trabajarlo? Indudablemente vamos a tener enfrente a un rival que seguramente va a venir a defenderse, por ahí buscar de contragolpe, y esa ansiedad cómo se administra. Y en el caso de tener jugadores ofensivos, el hecho, sé que no le gusta levantar mucho el balón para no desesperarse y no caer en ese ritmo de juego, profe. No, levantar el balón es una alternativa de juego que nosotros también la tenemos que aprovechar. Tenemos que buscar qué es la mejor, lo que más conviene en el momento indicado. Muchas veces nosotros tenemos variantes de poder ir por arriba también. Entonces esas son cosas que tenemos que ir manejando, cuándo conviene, cuándo no. Saltar líneas muchas veces es bueno tener esa alternativa. ¿Cómo habías dicho en la primera pregunta? Manejar esa ansiedad. Sí, la ansiedad es algo que tenemos que colaborar todos. Yo entiendo y todos sabemos la situación en que estamos. Entonces, cargarlo a los jugadores y todo lo que pasó y todo lo que pasó, tenemos que de acá para adelante tratar de que esa ansiedad se transforme en motivación. Cuando se habla mucho en el fútbol de presión, yo no sé si le cambias la palabra, le cambias el punto de vista. Si vos le cambias la presión de ganar de local, si vos lo tomás como la motivación de ganar de local en un torneo internacional, si nosotros sabemos con quién vamos a jugar de local, si nosotros ganamos este partido, es un posicionamiento muy importante para nuestra competencia interna. Lo vamos a tomar así, como una motivación, y todos vamos a tener que dar un cachito más para poder lograr el resultado que es lo que vamos a ir a buscar. Richard, te hago la consulta desde la interna de los jugadores. Si bien se está dando una situación donde hay jugadores que están pasando un excelente momento en su respectivo club, en tu caso personal también, pero no se está dando, no se está reflejando dicha situación. ¿Cómo lo viven internamente? ¿Lo conversan justamente dentro del plantel, Richard? Sí, siempre cada jugador estamos en el vestuario hablando para bien, como decís, varios jugadores vienen en un buen nivel, por algún motivo no se dan las cosas estando en la selección, pero yo que estoy dentro te digo que a la hora de entrenar, a la hora de estar en el vestuario, uno se siente feliz, uno trabaja al 100 para poder representar lo que es el país.
Profesor, usted es un profesional que normalmente utiliza un zurdo en la zona central de su defensa en sus equipos, ¿verdad? Para este partido, ¿podría aparecer un zurdo, sin dar nombre, si por allí lo quiere dar, profesor? Y por otra parte, hablamos de una selección boliviana tan frágil, tan débil. ¿Es así, profesor, usted que vio, que lo estudió, que estudió esta selección boliviana? No, porque se analiza realmente el resultado. Si vos ves los juegos, sobre todo este último con Ecuador, fue un partido muy parejo. Es una selección que está intentando también buscar su manera. Y bueno, tiene aciertos y errores como todos, y la verdad que no va a ser un partido sencillo. Y sobre todo con esto de que esa ansiedad, esa presión extra que hay, yo lo único que voy a buscar en eso es que eso no nos limite. Nosotros tenemos que jugar lo más liviano posible, tratar de hacer lo que corresponda en el partido para obtener el resultado. Si nos cargamos emotivamente antes del juego, no vamos a estar incómodos y no nos va a dar resultados. Ya no dio resultados. Tenemos que pensar en positivo, en adelante, y tratar de ir lo más suelto posible para que todos los futbolistas que están rindiendo muy bien en sus clubes sientan acá lo mismo. Pero eso se consigue con una estrategia de juego, con una idea clara, con un convencimiento, y lo vamos a lograr, yo no tengo duda. Obviamente que se necesita tiempo, sabemos que acá no lo hay, que nos urge el resultado, pero tenemos que tener un orden, estar tranquilo de la cabeza para lograrlo. ¿El central zurdo, profesor, podría aparecer en este partido? Tenemos la posibilidad en el plantel de tener distintas variantes, y es algo que puedo considerar sin ningún tipo de duda. Gracias, Fernando. Mi querido Richard, te tocó jugar con el profesor Daniel varios partidos en Olimpia, y en esos encuentros, principalmente los clásicos o partidos con alto nivel, rematabas al arco. Si ahora te toca jugar, ¿tendrás esa libertad? Sí, el profe en un principio me dijo eso también, que me suelte, que si tengo la hora de patear, que patee, que sea el mismo. Bueno, al que le toque jugar siempre va a dar todo de él. En el partido pasado lastimosamente no me tocó ninguna, pero fue por cómo se dio el partido, y nada, acá esperando la oportunidad nuevamente, y a quien le toca siempre va a dar el 100. Tengo dos consultas. La primera, ¿cómo está el campo de juego del Defensores? Ustedes que pudieron, o sea, que se pudo practicar ahí. Y lo segundo, el sábado se confirmó el tema del preolímpico sub-23. ¿Ustedes van a estar a cargo de ese equipo que va a ir en busca de los cupos para los Juegos de París? La verdad que el campo de juego está muy bien. Sinceramente, si me apurás un poquito, te digo que es la mejor vez que lo veo al Defensores desde que estoy acá en Paraguay. Así que es una mejora importante, considerable, algo que se necesitaba, así que estamos muy contentos por eso. Realmente me estoy ocupando de algo muy importante, y en este momento me tengo que enfocar pura y exclusivamente en esto. Después, más adelante veremos, pero en este caso puntual es la clasificación. Gracias, profe. Richard, ya te preguntaron por el plantel, ya te preguntaron cómo está el plantel. Ahora, ¿cómo estás vos para lo que va a ser un partido gravitante, atendiendo a la situación y que ya volvemos a pasar por lo mismo una vez que empezó? Ya pasó en Qatar, ahora otra vez en la eliminatoria para Qatar, digo bien. ¿Cómo estás vos a nivel personal, teniendo gran presente en el América de México? Bien, súper bien. Antes de venir tenía una molestia, luego estando acá pasó toda la molestia, porque uno estando acá no tiene que sentir dolor y molestia. Y nada, esperando el entrenamiento de hoy para ver qué define, y bueno, si uno está ahí, igual, si no está, hay que apoyar al equipo. Esperando para que sea ya mañana para jugar ese partido. Profe, le quería preguntar cuánto recupera Paraguay y qué diferencias habrá de los otros partidos teniendo a sus dos recuperados, que son Villasanti y Espínola. Y no, eso me da más alternativas. El hecho de tener a todo el plantel apto es buenísimo. Es tener la posibilidad de elegir al que mejor considera, al que mejor está. Me da dos posibilidades más que son muy importantes. ¿Y qué más me dijo? No, esas son. Richard, preguntarte por el partido que hiciste y cómo sentiste esa dupla con Campuzano. ¿Cómo te sentiste dentro del campo? Bien, me sentí bien, pero sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Sabíamos que íbamos a jugar contra una selección muy buena, la campeona. Entonces tratamos de todo el tiempo estar hablándonos, porque sabíamos que iba a ser un partido así.
Para las características del partido de mañana, ¿cómo lo ves a Kaku? Primero te pregunto posicionalmente, si en tu preferencia está que juegue de media punta, por fuera, de interior, y si está en tus planes obviamente para ser titular, o en este caso lo ves mejor como jugador de recambio. Yo lo veo muy bien a Kaku. Es un futbolista que te da una alternativa diferente, es un jugador distinto al resto del plantel, así que lo tengo muy en consideración. Posicionalmente, ¿dónde te gusta más? Es un jugador que es muy claro asistiendo a sus compañeros, entonces él en la elaboración de juego lo veo más en ese último pase. En la ubicación, obviamente que en esos lugares del campo hay muy poco espacio, la reducción él tiene que saber encontrarlo, esos lugares, para poder tener esa claridad que realmente tiene a la hora de jugar. Y para Richard, Richard, como ya venías hace un tiempo en la selección, te quiero preguntar, ¿qué hay que cambiar en la dinámica del equipo o en la forma de jugar, o qué error no hay que cometer con respecto a otros momentos? Porque esta clase de partidos son los que más nos han costado últimamente aquí de local. Bueno, siento que con cada técnico que estuvo o está, cada técnico tiene su forma de jugar. Siempre tuvimos ocasiones, siento que nos falta ahí arriba nada más como ese puntazo final, después en línea general, la verdad siento que siempre estuvimos bien y también que una de esas tensiones siempre nos toca y nos cae en un partido. Utilizaste varias alternativas en Argentina, de la línea de 3 hasta terminar con 4 delanteros en un momento dado. Para este encuentro, ¿es descabellado pensar en 2-9 de arranque, o preferís ir de menos a más dentro de lo que puede llegar a ser el encuentro, profe? No es descabellado, es una alternativa. Yo tengo ya resuelto, pero es una alternativa muy válida. Tenemos muy buen material como para poder utilizar esa manera, así que es algo que también lo tengo muy en cuenta. Profe, ¿qué espera el público? ¿Que va a venir, que va a ir al Defensores del Chaco con ese escepticismo, con esa duda por ahí, por lo que dio la selección? Ya lo explicó brillantemente recién en esta conferencia de prensa, pero ¿qué espera del público que va a asistir mañana al Defensores del Chaco? No, yo esperar del público no, espero que vaya, que vaya con muchas ganas, que aliente, y nosotros vamos a tratar de adentro, porque todo es reflejo de lo que se ve adentro, de que se vaya convenciendo, de que vaya apoyando cada vez más, y ese va a ser nuestro objetivo, lograr. Todos queremos el resultado, yo también quiero el resultado, lograr ese funcionamiento que nos dé el resultado, y cuando esas cosas suceden, todo se alinea, así que el que vaya a la cancha, que vaya muy optimista, que vaya a alentar a los jugadores, eso es lo más importante de todo. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Super promo de tanque lleno de regalo con Taiga. Aprovecha para tener tu moto ideal en comodísimas cuotas desde 254.000 guaraníes y así poder disfrutar de nuevas aventuras con la mejor garantía en potencia y kilómetros. Además, por tu compra en modelos seleccionados, podés llevarte un tanque lleno de regalo. Encontralas en tu Inverfim más cercano o escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Taiga te lleva donde querés llegar. Un tanque lleno de regalo. El sabor y la calidad de los productos Upisa están testados en los mejores y más exigentes laboratorios del país, las parrillas de la gente, porque la certificación de calidad que más importa es la tuya. Llena tu parrilla de sabor con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa y prepárate para escuchar Upisa, calidad desde su origen. Henry Vaca está para ser titular. ¿Sabe dónde juega? ¿Dónde? Israel. Gracias, Tomás. Vamos a ir a ganar a Asunción y creo que tenemos equipo para hacerlo. Estoy feliz de estar en la selección, estoy bien motivado de seguir mejorando y para que esto ocurra, trabajo todos los días. Vamos a ir a ganar a Asunción. Henry Vaca. Tiene mucha fe, está bien, me parece bien. Sí, él había entrado en el segundo tiempo optimista, justamente por Arrascaita.
que es el que se lesionó y no es la baja sensible que tiene el equipo de Costas. Recordando que ellos, después de terminar el partido contra Ecuador el jueves en La Paz, ya al día siguiente fueron a Santa Cruz, estuvieron allí hasta ayer, y ayer ya a la tardecita ya vinieron a Asunción. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. ¿Saben cuál es la marca que desde hace años nos brinda sus riquísimos sabores? Ochi, por supuesto. Qué ricas se ven las pancitas ahumadas en la pizza y hamburguesas. Es una delicia. Los salamitos y salamitol, infaltables en las picadas entre amigos. El Frankfurter, la especialidad alemana más deliciosa. Y las morcillas y mini morcis, por favor que no falten en las parrillas. Productos Ochi, lo mejor. Bueno, ya vamos a volver a Johnny. Acá me pasaron un equipo. ¿Vos tenés otro, Federico, también? Sí, tenía uno, pero con una duda en ofensiva. Acá me pasaron uno... Espérate, digo. Coronel, Beto Espínola, Gómez Portillo, Omar Alderete, Matías Espinosa. Miguel Almirón, Matías Villasanti, Campo o Gastón Jiménez. Campuzano. Campuzano. Ramón Sosa. Cacu Romero Gamarra y Adam Vareiro. Una sola duda me dice, Campuzano o Gastón Jiménez. Johnny, ¿estás ahí? A la noche. Que es un poco el debate con el que abríamos el programa, justamente eso, porque creo que no hay mucha duda de los otros. Ariel daba una versión más radical, ¿verdad? Pero es un poco, o sea, un equipo que jamás hubiéramos pensado contra Argentina en Buenos Aires, pero que se ajusta un poco a lo que significa no solamente nuestra necesidad, sino lo que te ofrece eventualmente como complejidad del rival mañana. Moreno Martín confirmado, y en Rivaca colabora Ángel Elian, le hizo un golazo a Cerro jugando para Oriente Petrolero este año. Amistoso. Amistoso, en la olla. Sí. Claro, pues uno iba a decir Bolívar en aquella fatiga noche, ¿verdad? Pero de hecho algunos de ellos son titulares en esta selección que suele colocar a 5. Probablemente Vaca y Ramallo jueguen allí en la línea media para alimentar al ex Cerro Porteño. Y un equipo que estuvo cerca de sumar un punto. En la última jugada la hace con Ecuador. De la manera más triste inclusive, porque cuando quiere rechazar la pelota con Bolivia no se equivocan. De hecho, patea al aire. De hecho, el gol de Bolivia es un pase de Vaca para Ramallo que zigzaguea y después saca el disparo, cuando ahí Moreno Martín quería interceptar ese balón. Fernando Villasboa, gerente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, gerente de licencia. Gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Un saludo también a todo el equipo, muchas gracias por el llamado. Bueno, del sábado, cuando reportaba 7.000 entradas, hoy saltamos a 13.000, me están diciendo. Sí, estamos ya llegando a las 14.500, realmente se está moviendo bastante, gracias a Dios. Así que estamos llegando a las 14.500 entradas, hoy tuvimos bastante movimiento aquí en el Defensor del Chaco, también vía web se movió bastante, así que tenemos tiempo hasta hoy, por así decirlo, para comprar de manera física en el Defensor del Chaco, y ya mañana, día de partido, el Match Day se hace de manera digital. Por reglamentación FIFA no podemos vender nosotros entradas físicas dentro del perímetro del estadio, ya va a estar completamente vale la redundancia, zonificada la zona, y ya va a haber perímetros cerrados también para el día del partido. Así que, repito, la venta de entradas de manera física vamos a tener hasta hoy día, 18 horas, aquí en el Defensorio del Chaco, y ya de manera digital también, evidentemente, el día de hoy y también mañana, hasta horario de partido inclusive, vamos a tener
entradas disponibles de manera digital. ¿Cuáles son las entradas más vendidas? ¿De qué sector? Las entradas, la verdad, tenemos una variedad de ventas, porque también, cuando nosotros anunciamos que las preferencias y el sector de Viva Albirroja son sectores que se sectorizaron y se numeraron las butacas, también la gente quiso aprovechar, digamos, esa organización para comprar su entrada con anticipación y estar seguro de que el día del partido va a ocupar el asiento que compró, valga la redundancia, sea a la hora que venga. Sabemos que mañana es un día laboral, hay gente que va a salir medio justo de la oficina para llegar al estadio y en preferencias y en Viola y Roja va a tener su lugar evidentemente cuidado y asegurado para que pueda ocupar el lugar comprado. Y en plateas y gradería también se está moviendo bastante porque tenemos ahí toda la población también que puede traerle a los chicos menores de 12 años, así que está bastante bien diversificada el aforo de gente que va a participar mañana y nos va a acompañar mañana para el partido de Paraguay-Bolivia. Fernando, 700.000 guaraníes es cierto el costo para los bolivianos. Así mismo, el sector de preferencias tiene un costo de 700.000 guaraníes. No es muy caro eso. ¿Cómo se establecen esos precios? Ese precio realmente es un precio, ya digamos, nosotros al empezar las eliminatorias hicimos un estudio del mercado regional de cuáles eran los precios en las demás asociaciones miembros, no solamente del sector visitante, sino también de los demás sectores. Nos encontramos con que Paraguay es una de las asociaciones miembros que tenía más accesible la entrada, por así decirlo. Así que dentro de ese estudio que realizamos se fijó también para el público visitante el precio de 700.000 guaraníes para algunos partidos. Fernando, volviendo a la zona para los niños, entiéndase graderías y plateas, ustedes van a dejar un sector medio liberado porque no manejan qué cantidad de niños eventualmente vendrían con sus padres, con los mayores encargados. ¿Cómo viene un poco la mano para que, todos queremos que el estadio esté lleno, completo, un buen marco, pero también al tratarse de seguridad es algo que tienen que tener en cuenta? Totalmente, nosotros tenemos un aforo aproximado de 10.000 lugares en la zona de plateas, entendiendo y cuidando también el punto de seguridad y el punto de que vamos a tener personas que no van a tener entradas, como son los chicos. Hicimos una resta del 15% para salir a la venta con el sector de plateas, así que nosotros estamos saliendo con aproximadamente 8.500 a 9.000 entradas a la venta y tenemos un pulmoncito para los chicos que van a venir evidentemente a acompañar a sus padres para ver el partido Paraguay mañana exactamente. ¿Y en gradería lo mismo también? En gradería también lo mismo, ahí estamos hablando de un promedio de 6.500 lugares. El aforo total, a eso le restamos un 10% aproximadamente, un 15%, para también tener en cuenta y cuidar esos puntos, esos detalles, y no tener aglomeración también de gente ahí, tanto para la parte de seguridad como también para la parte de los chicos. Fernando, finalmente, el tema de las boletas físicas, las entradas físicas, hoy, ¿dónde pueden comprar los hinchas? Porque mañana ya de ningún lugar físicamente se puede comprar. Exactamente. Hoy estamos vendiendo hasta las 6 de la tarde aquí en el Estadio de los Defensores del Chaco y también, evidentemente, de manera digital en la red UTS. Y mañana sí, ya de manera física, ya no estamos vendiendo aquí. Solamente se va a poder comprar la entrada de manera digital, así que insistimos nuevamente y pedimos a la gente que quiere comprar de manera física se acerque lo antes posible al Defensor del Chaco hasta antes de las 6 de la tarde para comprar su entrada física. Más que nada también sería bueno repetir el costo de las mismas. Las graderías están a 50.000 guaraníes norte y sur, las plateas están a 100.000 guaraníes, las preferencias A, B y D tienen un costo de 200.000 guaraníes, la preferencia C, que es la central, 250.000 guaraníes, VIP Albirroja, que también, así como preferencia, está numerado, tiene un costo de 300.000 guaraníes,
Y la preferencia es la zona de los visitantes, tiene un costo de 700.000 guaraníes. Los chicos, nuevamente repetimos, menores de 12 años, no abonan entrada y tienen que venir con un mayor y con cédula en mano en los sectores de plateas, gradería sur y gradería norte. Bueno, perfecto. Gracias, Fernando, muy amable. Estamos a la orden de Bruno, equipo, un saludo. Gracias. Fernando Villajoa, gerente de licencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Tema de las entradas, 14.500 ahora. Y fíjate, Bruno, también compañeros de audiencia, a veces lo importante que es darle comodidad al consumidor. Porque cuando vos le preguntas el tema del sector, yo también pensé que iba a decir los sectores más económicos. Pero ¿qué te dice? Al saber, porque el hincha de selección también es un poco diferente al de cancha todos los días o todas las semanas. Y cuando dice, cuando está todo numerado, sectorizado, no es el famoso te va y no sabe dónde te va a sentar. Dicen, está teniendo un buen ritmo ese sector, que son los sectores más caros. Pero al darle la certeza de que vas a tener tu fila, tu asiento, para vos, para tu pareja, para tus chicos, dice, ese es el sector que está saliendo bien. O sea, no, muchas veces voy a decir, no, todo pasa por lo económico, como se hace con el tema de los niños en platea y en gradería. Pero si vos le decís al consumidor, compra esta entrada, vas a tener tu lugar asegurado. Entonces te va a ir. Porque venimos de una experiencia, para mí lamentable, repito, que después se tapa con el tema del fanatismo nomás. La gente de Olimpia que esa vez se pagaron 400, 500, 600 mil y tuvieron que, no sé si mirar el partido, pero estaban allá abarrotados. Entonces, esto es a futuro. También como el consumidor final resalta y hasta termina pagándote un precio mayor cuando vos desde la organización le decís, mira, vos tenés la certeza de cuando vayas, no sé si es elección, pero por lo menos ese ticket que dice butaca tal, en tal fila, tal asiento, va a tener la certeza de encontrar. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2, participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Con Sueño Lar, octubre es el mes para renovar tu hogar. Aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito de Itaú en Somiers Livings y Muebles Nacionales y 20% off en productos importados seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestras tiendas de Sueño Lar o visítanos en www.sueñolar.com.py. Sueño Lar, sentí tus sueños. El golazo de la semana merece un brindis. Vos que estás entrenando, trabajando, ¿sabías que ahora podés disfrutar de una Heineken en situaciones donde antes no podías? Con Heineken Cero, ahora podés brindar mientras disfrutas de la pasión del fútbol. Heineken Cero, con todo el sabor, cero alcohol. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Concubinos, matrimonio, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso Salud Protegida te trae la promo parejas 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios. Contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Lactos Treble, en
en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolate de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lactos Trébol nutre tus emociones. Bueno, tenemos 4 entradas, Fabio, por favor. 4 entradas. Ahora vamos a regalar, gentileza de la Asociación Preferencias A, fila 10, butaca 36. Gentileza sponsor, AZ. Tenemos 4. Vamos a hacer llamadas directas, 4151-730. 4151-731. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. A ver, hola. Hola Bruno. Señora, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Se quiere ir al partido, señora? Quiero ir. Bueno, ¿cuál es su nombre y los 3 últimos números de cédula? Daniela Denis 871. Yo soy oyente fiel, vos sabés luego. Sí, señora, está muy bien. Bueno. A ver, tiene que pasar a retirar acá en Yero 745. Ah, bueno. Daniela Denis, digo, señora. Sí. Señora, ¿va sola usted? Y me quiero ir con mi hijo, pero... Una entrada nomás, ahí te pregunto nomás si te va a acompañar. No, y ahora me ha de acompañar a comprar su entrada. Mejor, señora. Está muy... ¿Y qué confianza le tenemos a Paraguay? Contame un poco. Yo pienso que por lo menos 2-0 vamos a ganar, aunque sea para comenzar fuerte, porque tenemos que comenzar ganando. ¿Y a vos te interesa cómo juguemos o querés ganar nomás? No, no me va a interesar cómo jugar. Me gusta que se juegue bien. Querés que se juegue bien. ¿Verdad? Exigente, y yo no sé cómo plantea ahora el señor técnico. Bueno, está bien, señora. Bueno. Está bien. Bueno, te envío un cariño grande. Pasar nomás a retirar tu entrada cuando quiera, señora. Bueno, gracias, Bruno. Gracias a usted, señora. Muy amable. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia, con un plantel altamente calificado y con tecnologías de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López Esquiragüera Campana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. Sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Escribinos al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco sí se puede. Tenemos 4 preferencias. Una ya se fue. 3 ahora. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? María Díaz. Hola María, ¿de dónde Díaz. sos? La Maré. Qué bueno, qué lindo. Fiel oyente de ABC Cardinal. Qué bueno. ¿Ya comiste? ¿Ya comiste? No. ¿Todavía? Estoy en el negocio, tengo un copetincito. Ah, qué lindo. ¿Y qué tal la venta, señora? Sí, la verdad que bajó bastante. ¿Es que no come más los perros la empanada, la mina? ¿Qué es lo que es tortilla, la tortilla se va más. Ah, no, y claro. ¿Y cuánto está la tortilla, señora? 3.500. ¿Y vendemos gaseosita, cervecita? No, ¿qué más vendemos? solamente comestibles. Y vendeme la cerveza, señora. Eso es lo que... No, no sirve. El jefe no quiere.
Porque van a tomar enfrente a No, casa pero eso no. Eso sí, pero escúchame, la señora. Eso a retirar, es que vos no se consume ahí. Puede ser. Vamos a pensar lo que te diga, haceme caso, mira, que van a dejar de comer, pero para la cerveza te van a pagar. Eso sí, tenés toda la razón. Menos más capaz le decís, mira, acá no se toma. Inclusive, como se dice, los muchachos en el fútbol no tienen para su parada, pero tienen para su cerveza. Por eso, anexame la cerveza, la Coca-Colita, y ahí todos felices. Pero le decía, acá no se consume, tiene que retirarse, señor. Usted retira y la va a acostumbrarlo a la gente enseguida. A la gente se le educa. Claro. Bueno, los 3 últimos números de cédula. 343. 343. Pasa a retirar tu entrada, señora. Mira que un sector preferencial es muy, o sea, una buena ubicación. Muchísimas gracias, amigo. Dale, un abrazo, gracias, muy amable. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominos cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susayposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susayposta. Cantidad y calidad garantizadas. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, sí. ¿Cómo te va? Hola. Bien. ¿Todo tranquilo? Sí, súper. Meteme más polenta, papá, si no, no la vamos a ganar ni a Bolivia, ¿será? La vamos a bailar, no es que la vamos a bailar. No, pero si vamos a ir a la guerra contigo, hermano, espera, levantame un poco más o así nomás los otros le hablar. Así nomás le hablar. Ah, tranquilo, sos hombre mesurado, tranquilo. Sí, muy tranquilo. Pocas palabras, muchas acciones contigo. Así mismo. ¿Qué tal? ¿Estamos solteros, casados? ¿Cómo es el tema? Casado. ¿Y qué tal la patronal? Y ahora hace trabajo, y ahora yo estoy descansando. Pero ¿y cómo? ¿Vos descansás y la señora trabaja? No entiendo. No, ahora nomás me tomé un descanso. Ahora toda la serie que estaba trabajando yo. Ah, ¿y qué vos haces? Hago bol. Ah, bol. Bol. ¿Y qué tal de los perros se portan? Y de todo ahí. Y como dijiste, ese tipo tranquilo y a uno le hago caso, a uno le hago caso. Ya, le tenés paciencia. Pues ya se subió para algún borrachito así medio... Una vez lo que se subió. ¿Y qué tal? Y le bajé en frente del policía, le bajé. Porque se subió conmigo y los jóvenes y me pidió que le ponga música. Muy de la música. Apenas hasta pues te vamos a las hasta ahí. ¿En serio? Después le dije, tranquilo, no vaya amigo, no hay que hacer nada. Puedes bajar tu entrenilla más, me dejaba muy bien eso. Y nos quedamos en un semáforo rojo, ¿sabes lo que hizo este tilino? ¿Qué hizo, será? Estaba una chica hablando colectivo y mi amor, te ha hecho para todo, le empezó a decir. ¡No! ¿Y después? Y le dije, vos tal loco pasa así, amigo. No pasa nada, a mí me conoce todo, que lo que está antes de empezar. Hoy me le dije, y me callé, él estaba cerca de Multiplaza, estaba. Y me fui, entré, ahí vi que había 2 policías, y me quedé enfrente de los 2 policías, y ahí le bajé. Una vez te iba a complicar. Sí, tú ya hoy. Sí, no, ese era cliente, como dicen los muchachos, cliente vailla, era pintada para eso. Y decime, ¿no te tocó alguna vez uno que no quiso pagar o corrió algo así, o pagan los perros? Gracias a Dios, hasta ahora no me tocó. Gracias a Dios, hasta ahora de que trabajo en Bol, no me tocó ninguno de esos. Hasta ahora no te tocó, bueno, está bien. Bueno, y dame tu nombre y los 3 últimos números de cédula y vení nomás ya retirar tu entrada. Dale, Arnaldo Bazán. Arnaldo Bazán. Sí, 953. Bueno, está bien, será. A pasar nomás ya cuando pueda, papá.
Gracias, Bruno. Sí, un abrazo sí, será. Suerte, adiós. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles ingresando a www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Cenewi y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Por la compra de cada neumático participas del sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal Cero más cercana. Promoción válida hasta el 18 de octubre. Hola. Hola, Bruno. Última entrada, Fabio. La última, sector de referencia. Vamos a hacer este más complicado, o sea, la última entrada. ¿Con quién hablamos? Porfirio Mareco, soy Bruno de J. Auto. A mí no es complicado y la cosa. No, primero lo ya fallada entrada. J. Auto Saldía ya no es. Es Haas, papá, Haas. Moderno va a tener que ser vos. Haas. J. Auto Saldía. Así me dicen los muchachos, los jóvenes, Haas. Bueno, está bien, vamos a empezar por ahí. No, pues son ya tan joven, güey. ¿Cuántos años vos tenés? 50. 50 años. ¿Y qué tal estamos físicamente, papá? Y súper bien. Bien, tranquilo. Seguimos en la lucha, sí. Pero mi espíritu es de 25 años, Bruno. Mi espíritu es de 25 años. Pero físicamente, ¿cómo estamos? ¿Te cuidás, no te cuidás o le metés nomás lo que hay? Sí, me cuido. Hay que cuidarse con este tiempo, al menos hay que cuidarse. ¿Verdad? Bueno, ¿y qué hacemos en la vida? ¿A qué te dedicas, si se puede saber? Y el mismo, a mi colega recién habló, soy Vol. Vol. Che, decime, vos, si querés nomás contame. Pero un promedio así, ¿cuánto gana un tipo que trabaja en Vol? Y depende de la actitud, el espíritu y que le meta un día completo, se gana bien, pero yo en casa hago primero mi trabajo para la patrona y después me lanzo a la calle. O sea que más o menos un promedio de ¿cuántas horas vos estás en tu Vol? Y yo salgo a las 9 a las 10 hasta las 8 a las 9 de la noche. Le metes bien entonces. Y libre, 250, de acuerdo. Pero eres muy te movés vos. Sí, no hay que quedarse. ¿Y cómo vos llegás, por ejemplo, vamos a suponer vos me traes a mí acá, llego 7:45 a veces. Vos ya te quedás otra vez acá y apagás ya tu auto, ya te ponen una sombra y apagás ya, ¿verdad? Sí, no. Ahí está esperando que pique otro por ahí cerca. La compañía que no apagarlo, a veces antes de llegarlo ya te suena otro y acepta automáticamente ya y ya bajar al cliente, le agradecer y ya seguir el camino. ¿Y Vol es seguro ahora o sigue siendo inseguro o eso es una propaganda? ¿Te acuerdas que hubo una época que decían no, que asalto? Depende mucho del comportamiento de la gente, a quien le llevaba, con la onda que le seguí. Yo nunca tuve esa inseguridad con la gente. ¿Pero vos tenés Uber también? No, solo Vol. Solo Vol. Sí. ¿Y no te pasó que te joden así los perros? Que dice que esta Cumbú le joden mucho a la gente que envía que pedido. No, ya me fui a esa zona, pero nunca me pasó. No te pasó. Bueno, ¿alguna experiencia así medio rara alguna vez? Pasajero de toda clase y te estudia también, y de acuerdo que vos estás bien despierto, no te pasa nada, porque yo ya sé diferentes clases de personas y nunca me joden. ¿No te pasó eso que subiste alguna vez, así una pareja medio ya muy amorosa? Sí, ya me pasó. Ya te pasó. ¿Y qué haces? ¿Si vos medio mirás tu retrovisor o te concentras directamente a...? No, me concentro, en todo me concentro, en el viaje, en ellos, su movimiento. Solamente vos escuchás entonces lo que va pasando, pero... Sí, voy escuchando. Sí, voy escuchando. O sea, bola. No, nunca miraste así un retrovisor, así una rápido así. Sí, miramos. Y bueno, ¿y qué, por ejemplo, así hacemos? En ese caso, el muchacho tranquilo, nada más llegar a destino y después continuamos. Yo dejo que hagan lo que quieran con tal que no me... Bueno, o sea, está bien, bueno. Dame tu nombre y los 3 últimos números de cédula. Porfirio Mareco. Porfirio, hoy está Porfirio ya. 830, de Haas. ¿Ite? Ya está, papá. Pero, Bruno, llegó la patrona, no hacemos permiso y la emboca. Mira, no puede ser para 2 personas. Pero el último tenemos, o sea, si tenía otro te da. No, hay uno que se tira por ahí a un... ¿Sabes qué? Mañana probablemente va a haber más entrada.
No, pero yo ya no voy a entrar más, no me dan nada esta oportunidad de volver a entrar. No sé qué es lo que puedo hacer, Samión, de que tú vayas bomba, no sé qué. No, haceme unas 2 vueltas más de vol, papá, y invitar a la patrona, no, tanto. Que nada, ni esta es la patrona de hoy, y me voy a llevarle a mi hijo hasta su gané la entrada, se montó de arriba. No, venía a retirar tu entrada, si no los perros van a llevar. 90 minutos ya está gritando ahí. Ya está, vení nomás ya. Con Lobio. Te paso la otra número de celular. Uno no, algo más, amigo. No, y me valemos. Por eso nomás, ni ande posible. No, tranquilo, pa. Buena onda, gente de Inavasiche, por cierto. Bueno, Porfirio, cuídate, será. Buen trabajo siempre. Saludos a todos los cerristas. ¿Quién ve tu ídolo del programa? Los 5 que están ahí. Pero uno le tiene un cariño especial, decí la verdad. Y Bruno. No. Chao, Porfirio. No salió la entrada ahí. Voy a cambiar de ídolo. No. Chao, Porfirio. Chao. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro y el swing sway te envolverá en una brisa helada desde las direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. En Petrosur, carga nafta activa 92, Forza 96 y Forza Diesel S10. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos. Bueno, está bien, bien a la gente. Ya vamos a ir a Johnny, tema selección. Vos tenés la línea. Vamos a adelantar ya internacional para ver cómo estamos será con los partidos de mañana. ¿Cuál es el partido más? ¿Está Neymar o sigue enojado? Estuvo de fiesta para el jueves. De las horas. Y no era que se peleó con el presidente de la Confederación, que estaba enojado. Sí, hay una historia ahí de unas influencers también que aparecieron con fotos con mi amigo Neymar. Dicen, hay una supuesta posibilidad de que se haya organizado una fiesta el jueves después del partido. ¿Y Vinicio participó? Vinicio y Richarlison también. Y hay un tema ahí también con el tema de la federación, porque le cuestionó Neymar supuestamente al presidente por qué se llevó el partido al Pantanal, no le gustó la cancha, no le gustó que le tiren el pochoclo, todo eso. Le hizo enervar a Neymar supuestamente, hasta inclusive condicionó su vida a Montevideo, porque mañana Brasil juega contra Uruguay. Otro que se había quejado fue Ederson, el arquero, por los precios. También. Porque vos sabés que recaudaron más de $2 millones para mencionar, y la cancha del Pantanal es una cancha, no es una cancha grande, 40 y pico mil, y había sectores vacíos. Y el arquero del City decía, no puede ser que una entrada cueste casi un salario mínimo de Brasil. Para entender también que Contino, el golero, criticó porque 12 millones de reales habían recaudado en un partido donde no estuvo lleno. Imagínate cuánto habrán costado las entradas promedio para ese partido, que terminó con un punto histórico para Venezuela. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y por supuesto tenemos que mirar un poco el panorama y sobre todo dentro de lo que significa el calendario de esta cuarta fecha de las eliminatorias. Hoy por hoy, en cuanto a la tabla de ubicaciones de las eliminatorias, tenemos a Argentina como único líder, 9 puntos. Brasil es segundo con 7. Colombia es el tercero con 5 unidades. Uruguay aparece en el cuarto lugar con 4, al igual que Chile. Por la diferencia de goles aparece Chile en el quinto lugar, 4 puntos, al igual que Venezuela, que aparece en el sexto lugar. Por ahora estamos hablando de un séptimo lugar para Ecuador, que ya tiene 3 puntos. Había arrancado con menos 3, ahora ya tiene 3. Inclusive ya superó a Paraguay, que está en el octavo lugar, tiene 1 punto. Perú también tiene 1 punto y Bolivia sin punto alguno. La fecha, atención, mañana se va a jugar la totalidad de los 5 partidos. Venezuela ante Chile, partido que va a arrancar a las 18 horas. Paraguay-Bolivia, 19:30. Ecuador-Colombia van a jugar a partir de las 20:30 horas. Uruguay-Brasil,
en el Centenario, 21 horas, y Perú-Argentina, que se va a jugar a partir de las 23, horario de nuestro país, sería a las 9 de Perú el partido entre Perú y la campeona del mundo, en este caso. Y atención con esta noticia internacional que sacude al jugador Sandro Tonali, el tema de las apuestas, y según Corriere della Sera, informa que el jugador Tonali admitió entre sus allegados que habría jugado y habría reconocido un problema de ludopatía por el que ya estaría recibiendo tratamientos psiquiátricos. Y atención con esto, aparte de todo esto hay que hablar de que en este escándalo que involucran a 2 jugadores, y son talentos de Italia. Zaniolo es el otro. El otro es Zaniolo, sí. Ambos futbolistas se vieron obligados a abandonar la concentración de la selección después de ser investigados por la Fiscalía de Turín en un caso de apuestas ilegales. El asunto ha escalado para incluir a 2 de las grandes estrellas de la Azzurra, amenazando con convertirse en un escándalo de proporciones aún mayores. Mientras la prensa italiana sigue de cerca los acontecimientos, los protagonistas según informes, reconocen errores, pero niegan haber apostado en partidos de fútbol, una actividad prohibida para los deportistas por la normativa local. Así que es una situación, inclusive los rumores hablan de, más allá del tratamiento, está la intención del jugador Tonali principalmente de reconocer supuestamente estas apuestas y que se expone a 4 años. Pero él hace las apuestas. Sí. O sea, él apuesta a los partidos, pico. Y aparentemente sí, a sus cercanos ya le habría reconocido que tiene un problema de ludopatía. Y con esto se expone a 4 años de sanción de no poder participar de actividades. Y justo, él es jugador de Newcastle. Sí, claro, se fue por 70 millones de euros de la Juventus. Y es un escándalo que sacude todo el fútbol italiano en estos momentos, con la situación, inclusive... La policía lo dice que se fue a la concentración de la selección, a ese nivel de escándalo, de las apuestas. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, porque también se habla de que en un partido ante el Aston Villa, él recibió de la nada una tarjeta amarilla en el minuto 92, y relacionaron también con las apuestas. Entonces es un tema muy complejo para el jugador que se expone a sanciones muy drásticas. Y es una situación que sacude toda Italia, porque inclusive se pierden al jugador porque tuvo que abandonar la concentración también. Una locura realmente para un jugador tan talentoso que tendría este problema de adicción a las apuestas deportivas. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el 2024. Sede central, Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-575-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. En la parrillada con la familia o amigos no pueden faltar los embutidos de pollo Don Juan, salchichas, chorizos con queso de Viena, butifarras y besitos picantes. Acércate a las sucursales de pollo Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollo Don Juan, para todos los gustos. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Habló en conferencia de prensa el técnico de la selección paraguaya, dijo que ya tiene definido el 11, que lo va a confirmar esta tarde, se va a comunicar a los jugadores el 11 inicial para enfrentar a Bolivia, y también habló de Cacu Romero Gamarra sobre su posición en el campo, y es como que le incluyó en el equipo porque dijo ojalá encuentre los espacios para que pueda meter algún pase importante. Esto decía en principio Daniel Garnero. Y sí, yo tengo totalmente definido el 11, no se lo definí a los jugadores porque entramos ya a la tarde, así que obviamente se lo voy a dar primero a los jugadores. Yo lo veo muy bien acá, es un futbolista que te da una alternativa diferente, es un jugador distinto al resto del plantel, así que lo tengo muy en consideración.
posicionalmente, ¿dónde te gusta más? Es un jugador que es muy claro asistiendo a sus compañeros. Entonces él en la elaboración de juego lo veo más en ese último pase. En la ubicación, obviamente que en esos lugares del campo hay muy poco espacio. La reducción él tiene que saber encontrarlo, esos lugares, para poder tener esa claridad que realmente tiene a la hora de jugar. Y también se refirió al tema de la ansiedad, porque le preguntaron si los jugadores podrían tener ese momento también de ansiedad en el partido. Él habló de que eso se transforme en motivación. Esto decía al respecto de Daniel Garnero. La ansiedad es algo que tenemos que colaborar todos. Yo entiendo y todos sabemos la situación en que estamos. Entonces, cargarlo a los jugadores y todo lo que pasó y todo lo que pasó, tenemos que de acá para adelante tratar de que esa ansiedad se transforme en motivación. Cuando se habla mucho en el fútbol de presión, yo no sé si le cambias la palabra, le cambias el punto de vista. Si vos le cambias la presión de ganar de local, si vos lo tomás como la motivación de ganar de local en un torneo internacional, si nosotros sabemos con quién vamos a jugar de local, si nosotros ganamos este partido, es un posicionamiento muy importante para nuestra competencia interna. Lo vamos a tomar así, como una motivación, y todos vamos a tener que dar un cachito más para poder lograr el resultado, que es lo que vamos a ir a buscar. Y también hablamos con Miguel Ángel Peque Benítez. ¿Cómo lo ve al equipo? ¿Qué jugadores debe tener Paraguay mañana en el partido? Esto opinaba el Peque Benítez. Nuestra selección nos está dando la talla y nos están decepcionando. La actitud del otro día de los argentinos, o sea que fue increíble, ¿no? Que los argentinos nos metan patadas y nosotros no, ¿no? O sea que la actitud está claro que perdimos nuestra actitud, como se dice, nuestra característica de juego, perdimos totalmente, ¿no? De hecho, la gente también estaba un poco decepcionada, ¿no? Y yo creo que ellos saben bien que están, ¿cómo te voy a decir? Que están en deuda con la afición, y esperemos que hagan un buen partido y que ganan ya, y que muestre otra imagen, ¿no? Otra imagen que queremos ver, porque realmente son muy buenos jugadores, pero que hasta el momento dejan poco de que desear, ¿no? Para mí que Cacu y Matías tienen que jugar, los dos tienen que jugar, porque son jugadores que van a tener la pelota, van a jugar, van a hacer magia los dos, porque los dos son 10. Y los otros a correr. Tenemos jugadores rápidos, pero no le estamos sacando el jugo. ¿Por qué? Porque no se le están metiendo los balones. Vamos a darle la responsabilidad a Cacu y a Matías, que se deje joder ya. Y hablamos con Fernando Villasboa, gerente de licencias de la APF, sobre el movimiento de entradas, cómo está por ahora. Casi llegamos a las 15.000 entradas vendidas hasta ahora para el partido de mañana. Estamos llegando a las 14.500 entradas. Hoy tuvimos bastante movimiento aquí en el Defensor del Chaco, también vía web se movió bastante, así que tenemos una variedad de ventas en preferencias, y en Viola y Roja va a tener su lugar, evidentemente, cuidado y asegurado para que pueda ocupar el lugar comprado. Y en plateas y gradería también se está moviendo bastante, porque tenemos ahí toda la población también que puede traerle a los chicos menores de 12 años, así que está bastante bien diversificada el aforo de gente que va a participar mañana y nos va a acompañar mañana para el partido de Paraguay-Bolivia. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En el Cacique, más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente llevando 2 o más productos iguales
Ahorras más, cuanto más lleves mayor. Es el porcentaje de descuento y lo abonás con cualquier medio de pago. En Luque, Areguay, en Itagua, El Cacique, si te conviene. Con cubiertas como Tiger andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tiger. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Tránsito poco fluido sobre la avenida Eusebio Ayala desde República Argentina hasta la zona del Mercado 4. No te olvides de pasar por tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hierropar. Bueno, fútbol desde mañana en adelante. Sí. Mañana con lo que tiene que ver con Paraguay, 19:30 horas ante Bolivia, Defensores del Chaco, y el miércoles vuelve el campeonato local. Con la siguiente fecha, Nacional va a enfrentar a Guaraní el miércoles, 18 horas. Ese será el primer partido, un duelo muy interesante por el acumulativo, en donde van peleando los dos equipos. Nacional, si gana, se le va a acercar a Guaraní por ese objetivo de llegar a Copa directamente. Y a las 20:30 se van a enfrentar Tacuarú y Guaireña, este partido por el promedio, en el Luis Alfonso Gianni. El jueves, 2 partidos más. Luqueño va a recibir a General Caballero en Luque, 19:30 horas. El viernes, un solo partido también. Libertad va a recibir a Meliano en la Huerta, 19:30 horas. Y el sábado juegan los grandes. Sábado, 18 horas para Olimpia Trinidense en Para-1 y 20:30 para Cerro Porteño Resistencia en la Nueva Olla. ¿Y qué partido hacemos ese Cerro, verdad? El equipo central, digo. 20:30, sigue en la Nueva Olla. Cerro ¿Y Resistencia. el futsal cuándo se juega la revancha del Olimpia 1-0-0? El sábado, mediodía. Mediodía, 12:15 está previsto el partido. Vos sabés que después tenés... El sábado cierra una fecha, ¿verdad? Y el domingo 22 de octubre ya abre otra fecha, que se juega el domingo un partido, el lunes 2 partidos, el martes 2 partidos, el miércoles un partido, jueves pausa, y después viernes ya otra fecha que tiene como epicentro el clásico el domingo 29 de octubre a las 5 de la tarde, pero son 2 días nada más sin fútbol a partir de mañana. Por ejemplo, para el próximo martes de mañana, en 8 días, después del partido Paraguay-Bolivia, se tienen que enfrentar Olimpia Guaraní, el añejo clásico tienen que jugar el próximo martes. ¿Y la Copa Paraguay cómo marcha? Y la Copa Paraguay conocemos ya 3 semifinalistas. Nacional es uno de ellos, que espera rival, que va a salir del partido entre Libertad y Santaní, que van a jugar recién a finales del mes de octubre. La otra semifinal ya está confirmada la llave. Trinidense, tras ganarle a Meliano 1-0, clasificó y va a enfrentar a Guaraní, que le ganó en un partido, diría, un poco cómodo, algunos pasajes apurados. 2-0. 2-0. En los primeros 12 minutos. No, ese fue Nacional. Nacional con Recoleta, Guaraní, claro. Guaraní marcó el primero casi al final del primer tiempo, de penal, a través de Camacho. Y después el segundo gol en la etapa complementaria a través de Rodrigo Amarilla para el 2-0 de Guaraní. Recoleta tuvo sus oportunidades también para marcar, no las aprovechó en el partido y terminó cediendo. Y esa sí es una semifinal confirmada. El partido de Libertad Santaní, entonces, ¿verdad? Ya que hay fechas corridas, partido entre semana. Porque en principio entiendo que era para esta semana, la otra semana, esta semana en realidad. El clásico, ¿O se juega esta semana? El clásico es el 29, tengo entendido que juegan el 25 o el 26 de octubre. Claro, todo esto es porque en pos a la selección se dejó libre el fin de semana que pasó, pero no repercute en el calendario final, para que se entienda. El clásico de la fecha 17 estaba luego para el último fin de semana de octubre. Y vos dirás, bueno, ¿cómo es que se juega si no se jugó el fin de semana? Esto de tener partidos de corrido. O sea, no hay una diferencia de 5 o 6 días que suele ocurrir entre el que jugó el viernes y después juega sábado, sino que se juega todo de corrido. Es un poco copiar el modelo brasileño, porque el Brasileirão no se juega en medio de las eliminatorias, pero ellos también vuelven. Por eso aquella vez, ¿se acuerdan que destacábamos el nivel físico de Matías Villasanti? Él jugó contra Venezuela y al día siguiente ya estaba jugando el partido.
con Gremio. Sí, con Gremio, sí, Bueno, había entrado, ¿no? Claro, Sí. entonces acá lo que hacemos es copiar que no hubo fútbol el fin de semana, arranca un día después de las eliminatorias y no va a chocar porque el 29 de octubre se va a jugar el clásico que ya estaba luego estipulado. Lo que hacen las ligas es meter Copa Paraguay o en el caso de Argentina copiaron también eso, ¿eh? Claro, y solamente Hoy dejaron hay libre. fecha y el miércoles sigue. Claro, porque entendieron que esa es la forma, porque si no eso de si postergas todo, se te mueve el calendario final y es otra vez un problema. Por eso me acuerdo que solamente no tuvieron acción el día del partido de Argentina-Paraguay. Al día siguiente jugaron en Rosario, Huracán y Estudiantes, y ayer jugaron Boca y Talleres en Mendoza, donde volvió a ganar Boca en penales, eliminando al equipo de Ramón Sosa. Para confirmar, el último partido de cuartos de final de la Copa Paraguay se va a jugar el jueves 26 de octubre, 3 días antes del Clásico. Ahí va a enfrentar Libertad a Santaní, partido que está fijado para el Arsenio Erico, cancha de Nacional, 19:30 horas. Por eso Libertad tiene viernes, lunes y jueves. Sí, viernes, lunes, jueves. Que viene, ¿eh? Sí, viernes juega ese primer partido que Con hablamos Ameliano. contra Ameliano, sí. El lunes contra General Caballero. De visitante, en Carendí. En Carendí, y el jueves Copa Paraguay. Sí, así mismo. A todo ponele Vistoni, al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni, líquido para radiador verde o rojo. Vistoni, grasa automotriz afloja todo, hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí @cuadernosavon.py en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Llega un momento en la vida que estás para una Pilsen Extra. Estás para una Pilsen Extra, si ya no estás para hacer fila para entrar a un boliche. Estás para una Pilsen Extra cuando te enteraste de que es una cerveza pura malta y de calidad internacional, ideal para disfrutar cuando estás para disfrutar de una cerveza así. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Para vos, que es estar seguro, estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. ATR, con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente, con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello de garantía de Base. Ya hoy la selección no va a hacer ningún entrenamiento fuerte, ¿verdad? Ayer fue el entrenamiento más importante. Sí.
Creo que Bolivia sí hace reconocimiento de campo esta noche. De hecho, Garnero en su momento ya admitió, lo vuelve a repetir cada vez que tiene la oportunidad, de que se sorprendió con todo esto de cómo son las eliminatorias, la llegada de los jugadores, los tiempos, que son muy diferentes para un entrenador del día a día de un equipo de fútbol. Eso es como que a eso todavía se sigue acomodando Daniel Garnero. Esta semana por lo menos diferente a la anterior, ¿verdad? Donde quizá el miércoles completó el equipo, tuvo un entrenamiento liviano porque el más intenso no lo pudo hacer con todos, y ya la cancha. Ahora un poco más de entrenamiento, de hecho el de ayer fue fuerte en el Defensor del Chaco, mayor parte a puertas cerradas, y hoy un repaso, pero por lo menos ya debe contar, a ver, mal o bien, con 6 entrenamientos. Poco tácticos, pero movilizaciones ya 6 a esta altura. Claro, hasta eso cambia. Ya creo que harto hemos debatido y analizado lo diferente que es jugar contra Argentina en Buenos Aires y jugar contra Bolivia en Asunción. Pero también Garnero, para el partido de mañana, no puede argumentar de que tiene poco tiempo. O sea, pocas veces un seleccionador va a tener tanto tiempo, y el mejor ejemplo es lo rápido que guardó a Beto Espínola y a Matías Villasanti. Yo te aseguro que si no había un partido como el de Bolivia mañana, capaz lo apresuraban especialmente al hombre del gremio para jugar el partido del jueves pasado, pero tiene muchos entrenamientos, tiene una idea más clara, la convivencia ha sido más larga en comparación a lo que fue esa llegada entre el domingo, lunes y completar el grupo el martes para el partido de mañana ante Bolivia. Johnny, ¿estás ahí? Sí, señor, estamos aquí, Bruno. Bueno, un poco lo que estábamos hablando con relación al equipo, Johnny. Sí, y yo a esta altura tengo una sola duda, Bruno. Así como dijimos en el primer contacto para TV y radio, Gastón Jiménez o Álvaro Campuzano. Después el Beto, lateral derecho, continúa Matías Espinosa, Alderete con Gustavo Gómez Portillo, por supuesto en el arco Carlos Miguel Coronel, los volantes Villasanti o con Jiménez o con Campuzano, Almirón, Ramón Sosa, Cacu Romero Gamarra y Adam Vareiro. Este es el equipo que yo estoy manejando a esta altura. Una sola duda, y hacia dónde se inclina más la balanza, ¿crees? Yo decía, Bruno, como vimos el partido de Campuzano en Argentina, me parece que ¿por qué no darle oportunidad en este caso a Gastón Jiménez, de que pueda aparecer? Pero aquí el hombre clave es Matías Villasanti. Es el que, si juega Campuzano, me parece, Villasanti podría tener mayor libertad para transportar la pelota, y si juega Gastón Jiménez, habría que ver, ¿no?, cuál será la postura táctica del futbolista ex Vélez Sarsfield, y será él el que se quede un poco más cerca de los centrales, o Matías Villasanti, porque sabemos Gastón Jiménez es un futbolista muy técnico, maneja muy bien la pelota, pero más parecido a un volante más ofensivo que defensivo que el caso de Campuzano. Por allí podría pasar esta pequeña duda. Después trabajó bien Daniel Garnero, así como decía Daniel Chun, mucho tiempo, o por lo menos días de trabajo, de diálogo con el grupo para ir de a poco proyectando lo que él necesita con esta selección nacional. ¿Cuál es tu criterio sobre esto que debatíamos como que acaloradamente acá? Si vale jugar bien o lo importante es ganar, no importa el cómo. No. Para mí es importante ganar. Para mí es importante, no importa, pero también ganar, y ganar con buena cantidad de goles. Pues eso ya es otro planteamiento. Fabio, habla un poco con Johnny. El tema que estábamos debatiendo, Johnny, es lo siguiente: si contra Bolivia, un equipo que está en el subterráneo, no sé dónde es lo que estaba Bolivia, por eso le decía exagerando, y pido disculpas a los hermanos bolivianos, porque me referí de esa manera a un equipo boliviano, porque hay un equipo que se llama Vaca 10. A eso me refería a Bruno con respecto al tema de ellos no juegan a nada. Gustavo Costa no sabe dónde está parado, Johnny. Entonces, nosotros tenemos que ganarle mañana, y bien a Bolivia, jugando bien. Jugar bien quiere decir meter un centro al área, cabezazo, gol, no importa, pero tirar un buen centro, llegar, triangular. A Bolivia con la vamos a enfrentar, mi querido Johnny. No sé qué pensás vos. Totalmente de acuerdo. No, yo le agregaba nomás el dato de hay que
ganar con holgura, con una gran diferencia. Porque el sábado, por ejemplo, un compañero decía, no, yo quiero ganar por lo menos 1-0, pero yo no quiero ganar 1-0. Si me van a dar 1-0, bueno, ¿para qué vamos a jugar? Vamos a jugar contra la peor selección de esta etapa clasificatoria. Los colegas bolivianos están acusando a Costas de que él no conoce al grupo, no conoce a su plantel, no conoce a quienes va a convocar. No tuvo en cuenta hace poco a uno que fue muy importante en el partido contra, creo que fue justamente Henry Vaca, que no fue convocado para los últimos partidos. Para este encuentro lo convocó y fue la gran figura, por más que haya perdido el equipo boliviano. Y 2 en punta descartado totalmente, Johnny. 2 referenciales. Lamentablemente me parece, Ariel, que está descartada esa posibilidad de utilizar a 2 delanteros, a 2 centrodelanteros, o que podrían ser Vareiro o Tony Sanabria o Gabriel Ábalos. Lamentablemente no utilizaría a otro centrodelantero. Johnny, ¿qué percibís en la calle? Vos recorres mucho, andás por la práctica de la selección, de aquí para allá. Sos un hombre de calle. ¿Qué percibís con respecto al ánimo de la gente? Absolutamente nada, Ariel. Nadie habla ni del partido, no ¿verdad? Ambiente, de repente no hay... te tira alguna referencia, y vamos a ganarle, pero Bolivia está ahí, ¿verdad? Sí, o si no te dicen, ¿para qué queremos ir a la Copa del Mundo? Te dicen. ¿Para qué queremos? Para hacer papelones. Lamentablemente, si abrir los teléfonos, los muchachos te van a pintar perfectamente el panorama. A esta altura, por ejemplo, en otro proceso, en otro arranque de eliminatoria, teníamos por lo menos la idea. Ojalá que podamos ganar, ojalá que podamos sumar de a 3. Inclusive la gente está diciendo, Ariel, si macaneamos, Bolivia no puede ganar. Y eso ya es muy grave. Ese pensamiento. Gerardo opina desde afuera, dice, ¿cuándo jugó bien la selección paraguaya? ¿En qué tiempo? Y por eso buscamos con la evolución. Eso es lo que yo quiero ya partido, dar un paso hacia adelante, pues si no nos dejamos ahí en la mundial, güey. Espérate, güey. Bueno, se quedó sin palabras ya, Johnny. A ver, no, estaba escuchando, no. Pasa, Bruno, que nosotros tenemos que ganar. Y si es posible, jugar bien. Pero si no podemos jugar bien, ganar con goleada, ganar con varios goles. Hay que meter goles. Y por eso me parece que Garnero tendría que utilizar a 2 centrodelanteros. Porque Bolivia va a venir a poner un 5-5. Así que va a 5 defensores, 5 mediocampistas. Y de repente Moreno Martins va a ser el más ofensivo. Y ahí vos necesitas hombres grandes para luchar con los centrales bolivianos. Con los chiquitos me parece que ya a esta altura ya no. Con una selección que necesita golear, los chiquitos no. Un abrazo, Johnny. Hasta cada momento. Adiós. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Tenés problemas de filtraciones con Rebotec impermeabilizantes? Solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y vienen diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guairá Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y muchísimo más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega
llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Estamos bien, obviamente que estamos ocupándonos de un montón de aspectos para poder tener en cancha un rendimiento y un funcionamiento mejor y que nos dé la posibilidad de obtener los resultados, que es lo que vamos a buscar. Y sí, yo tengo totalmente definido el 11, no se lo definí a los jugadores porque entramos hoy a la tarde, así que obviamente se lo voy a dar primero a los jugadores. Se viene Bolivia a jugar de local y la gente tiene mucha ansiedad y hay como que cierta ilusión después de lo que fue principalmente el segundo tiempo en Argentina. Mañana, ¿cómo lo toman ustedes como cuerpo de jugadores? ¿Cómo están en ese sentido? ¿Y cuál va a ser el pensamiento de arranque ya para jugar ante una Bolivia que uno mira y no arrancó bien las eliminatorias? Sí, la verdad el grupo está muy tranquilo, como dijiste, ese partido ya pasó, ahora viene uno diferente donde vamos a tener el balón, que vamos a ser dominantes en el partido y nada, ansioso ya para que sea mañana. Daniel, ¿qué tipo de asociación pensaba buscar Paraguay? Creeríamos todos que en la lógica vamos a tener la pelota, vamos a buscar ser principal protagonista, pero ¿pensabas que el equipo o querés que el equipo vaya más por abajo, por afuera? ¿Cómo ves el partido desde ese costado? Y a mí el partido pasado también me hubiese gustado tener la pelota, no solo dependés de vos cuando tenés la intención de tener la pelota. Entonces este va a ser un partido donde vamos a proponer obviamente eso. Nosotros entendemos el juego que de las mejores posibilidades que tenemos es asociando, triangulando, generando situaciones claras de gol y obviamente buscando esa efectividad que se necesita en todo equipo. Esa es la idea. Obviamente que todos los partidos son diferentes, vamos a tratar de imponer nuestra manera para que nos dé frutos en el resultado. Richard, ¿crees que por allí lo que, no por hablar del pasado, pero quizá lo de no ganar ante Perú como local es lo que termina agudizando hoy la situación en la que estamos? Digo, porque Venezuela ha empatado con Brasil, ha mostrado que es un rival que va a pelear evidentemente algo más serio dentro de estas clasificatorias. Quizá lo de ganar en local, de local digo bien, es la materia pendiente, considerando que venimos de jugar ciertamente ante el campeón del mundo. Sí, todos sabemos que el partido contra Perú tuvimos para ganar, también tuvimos varias ocasiones, pero no quiso ser, tuvimos todo el tiempo en la pelota, jugamos con uno de más, pateamos 2 o 3 veces al palo, pero no quiso ser, pero bueno, esto es así, hay que seguir, que es un camino muy largo. Profe, ¿cuánto pesa ya en esta altura, si bien es su segundo partido y está absorbiendo ya situaciones de jugadores, la ansiedad que pueda llegar a tener en un partido donde hay que trabajarlo? Indudablemente vamos a tener enfrente a un rival que seguramente va a venir a defenderse, por ahí buscar de contragolpe, y esa ansiedad cómo se administra. Y en el caso de tener jugadores ofensivos, el hecho, sé que no le gusta levantar mucho el balón, para no desesperarse y no caer en ese ritmo de juego, profe. No, levantar el balón es una alternativa de juego que nosotros también la tenemos que aprovechar. Tenemos que buscar qué es la mejor, lo que más conviene en el momento indicado. Muchas veces nosotros tenemos variantes de poder ir por arriba también. Entonces esas son cosas que tenemos que ir manejando, cuándo conviene, cuándo no. Saltar líneas muchas veces es bueno tener esa alternativa. ¿Cómo habías dicho en la primera pregunta? Manejar esa ansiedad. Sí, la ansiedad es algo que tenemos que colaborar todos. Yo entiendo y todos sabemos la situación en que estamos. Entonces, cargarlo a los jugadores y todo lo que pasó y todo lo que pasó, tenemos que de acá para adelante tratar de que esa ansiedad se transforme en motivación. Cuando se habla mucho en el fútbol de presión, yo no sé si le cambias la palabra, le cambias el punto de vista. Si vos le cambias la presión de ganar de local, si vos lo tomás como la motivación de ganar de local en un torneo internacional, si nosotros sabemos con quién vamos a jugar de local, si nosotros ganamos este partido, es un posicionamiento muy importante para nuestra competencia interna. Lo vamos a tomar así, como una motivación, y todos vamos a tener que dar un cachito más para poder lograr el resultado que es lo que vamos a ir a buscar.
Richard, te hago la consulta desde la interna de los jugadores. Si bien se está dando una situación donde hay jugadores que están pasando un excelente momento en su respectivo club, en tu caso personal también, pero no se está dando, no se está reflejando dicha situación. ¿Cómo lo viven internamente? ¿Lo conversan justamente dentro del plantel, Richard? Sí, siempre cada jugador estamos en el vestuario hablando para bien. Como vos decís, varios jugadores vienen en un buen nivel, por algún motivo no se dan las cosas estando en la selección, pero yo que estoy dentro te digo que a la hora de entrenar, a la hora de estar en el vestuario, uno se siente feliz, uno trabaja al 100 para poder representar lo que es el país. Profesor, usted es un profesional que normalmente utiliza un zurdo en la zona central de su defensa en sus equipos, ¿verdad? Para este partido, ¿podría aparecer un zurdo, sin dar nombre, si por allí lo quiere dar el profesor? Y por otra parte, hablamos de una selección boliviana tan frágil, tan débil. ¿Es así, profesor, usted que vio, que lo estudió, que estudió esta selección boliviana? No, porque se analiza realmente el resultado. Si vos ves los juegos, sobre todo este último con Ecuador, fue un partido muy parejo. Es una selección que está intentando también buscar su manera, y bueno, tiene aciertos y errores como todos, y la verdad que no va a ser un partido sencillo. Y sobre todo con esto de que esa ansiedad, esa presión extra que hay, yo lo único que voy a buscar en eso es que eso no nos limite. Nosotros tenemos que jugar lo más liviano posible, tratar de hacer lo que corresponda en el partido para obtener el resultado. Si nos cargamos emotivamente antes del juego, nos vamos a estar incómodos y no nos va a dar resultado. Ya no dio resultado. Tenemos que pensar en positivo, en adelante, y tratar de ir lo más suelto posible para que todos los futbolistas que están rindiendo muy bien en sus clubes sientan acá lo mismo. Pero eso se consigue con una estrategia de juego, con una idea clara, con un convencimiento, y lo vamos a lograr, yo no tengo duda. Obviamente que se necesita tiempo, sabemos que acá no lo hay, que nos urge el resultado, pero tenemos que tener un orden, estar tranquilo de la cabeza para lograrlo. ¿El central zurdo, profesor, podría aparecer en este partido? Tenemos la posibilidad en el plantel de tener distintas variantes, y es algo que puedo considerar sin ningún tipo de duda. Gracias, Fernando. Mi querido Richard, te tocó jugar con el profesor Daniel varios partidos en Olimpia, y en esos encuentros, principalmente los clásicos o partidos con alto nivel, rematabas al arco. Si ahora te toca jugar, ¿tendrás esa libertad? Sí, el profe en un principio me dijo eso también, que me suelte, que si tengo la hora de patear, que patee, que sea el mismo. Bueno, al que le toque jugar siempre va a dar todo de él. En el partido pasado lastimosamente no me tocó ninguna, pero fue por cómo se dio el partido, y nada, acá esperando la oportunidad nuevamente, y al que le toca siempre va a dar el 100. Tengo dos consultas. La primera, ¿cómo está el campo de juego del Defensores? Ustedes que pudieron, o sea, que se pudo practicar ahí. Y lo segundo, el sábado se confirmó el tema del preolímpico sub-23. ¿Ustedes van a estar a cargo de ese equipo que va a ir en busca de los dos cupos para los Juegos de París? La verdad que el campo de juego está muy bien. Sinceramente, si me apuras un poquito, te digo que es la mejor vez que lo veo al Defensores desde que estoy acá en Paraguay. Así que es una mejora importante, considerable, algo que se necesitaba, así que estamos muy contentos por eso. Realmente me estoy ocupando de algo muy importante, y en este momento me tengo que enfocar pura y exclusivamente en esto. Después, más adelante veremos, pero en este caso puntual es la clasificación. Gracias, profe. Richard, ya te preguntaron por el plantel, ya te preguntaron cómo está el plantel. Ahora, ¿cómo estás vos para lo que va a ser un partido gravitante, atendiendo a la situación y que ya volvemos a pasar por lo mismo una vez que empezó, ya pasó en Qatar, ahora otra vez en la eliminatoria para Qatar, digo bien? ¿Cómo estás vos a nivel personal, teniendo gran presente en el América de México? Bien, súper bien. Antes de venir tenía una molestia, luego estando acá pasó toda la molestia, porque uno estando acá no tiene que sentir dolor y molestia. Y nada, esperando el entrenamiento de hoy para ver qué define, y bueno, si uno está ahí, igual, si no está, hay que apoyar al equipo. Esperando para que sea ya mañana para jugar ese partido. Profe, le quería preguntar cuánto recupera Paraguay y qué diferencias habrá de los partidos teniendo a sus dos recuperados, que son Villasanti y Espínola.
Y no, eso me da más alternativas. El hecho de tener a todo el plantel apto es buenísimo. Es tener la posibilidad de elegir al que mejor considera, al que mejor está. Me da 2 posibilidades más que son muy importantes. ¿Y qué más me dijo? No, esas son. Richard, preguntarte por el partido que hiciste y cómo sentiste esa dupla con Campuzano. ¿Cómo te sentiste dentro del campo? Bien, me sentí bien, pero sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, sabíamos que íbamos a jugar contra una selección muy buena, la campeona. Entonces tratamos de todo el tiempo estar hablándonos porque sabíamos que iba a ser un partido así. Para la característica del partido de mañana, ¿cómo lo ves a Kaku? Primero te pregunto posicionalmente, si en tu preferencia está que juegue de media punta, por fuera, de interior, y si está en tus planes obviamente para ser titular, o en este caso lo ves mejor como jugador de recambio. Yo lo veo muy bien a Kaku. Es un futbolista que te da una alternativa diferente, es un jugador distinto al resto del plantel, así que lo tengo muy en consideración. Posicionalmente, ¿dónde te gusta más? Es un jugador que es muy claro asistiendo a sus compañeros, entonces él en la elaboración de juego lo veo más en ese último pase. En la ubicación, obviamente que en esos lugares del campo hay muy poco espacio, la reducción él tiene que saber encontrarlo, esos lugares para poder tener esa claridad que realmente tiene a la hora de jugar. Y para Richard, como ya venías hace un tiempo en la selección, te quiero preguntar, ¿qué hay que cambiar en la dinámica del equipo o en la forma de jugar, o qué error no hay que cometer con respecto a otros momentos? Porque esta clase de partidos son los que más nos han costado últimamente aquí de local. Bueno, siento que con cada técnico que estuvo o está, cada técnico tiene su forma de jugar. Siempre tuvimos ocasiones, siento que nos falta ahí arriba nada más como ese puntazo final, después en línea general, la verdad siento que siempre estuvimos bien y también que una de esas tensiones siempre nos toca y nos cae en un partido. Utilizaste varias alternativas en Argentina, de la línea de 3 hasta terminar con 4 delanteros en un momento dado. Para este encuentro, ¿es descabellado pensar en 2-9 de arranque o preferís ir de menos a más dentro de lo que puede llegar a ser el encuentro, profe? No es descabellado, es una alternativa. Yo tengo ya resuelto, pero es una alternativa muy válida. Tenemos muy buen material como para poder utilizar esa manera, así que es algo que también lo tengo muy en cuenta. Profe, ¿qué espera el público? ¿Que va a venir, que va a ir al Defensores del Chaco con ese escepticismo, con esa duda por ahí, por lo que dio la selección? Ya lo explicó brillantemente recién en esta conferencia de prensa, pero ¿qué espera del público que va a asistir mañana al Defensores del Chaco? No, yo esperar del público no, espero que vaya, que vaya con muchas ganas, que aliente, y nosotros vamos a tratar de adentro, porque todo es reflejo de lo que se ve adentro, de que se vaya convenciendo, de que vaya apoyando cada vez más, y ese va a ser nuestro objetivo, lograr. Todos queremos el resultado, yo también quiero el resultado, lograr ese funcionamiento que nos dé el resultado, y cuando esas cosas suceden, todo se alinea, así que el que vaya a la cancha, que vaya muy optimista, que vaya a alentar a los jugadores, eso es lo más importante de todo. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores de esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Convocan audiencias preliminares a José Peirano Basso.
Los jueces Raúl Florentín y Clara Ruiz Díaz fijaron fechas para la realización de las audiencias preliminares al ex banquero uruguayo José Peirano Basso en el caso del vaciamiento del Banco Alemán y de fondos mutuos Ban-Alemán, respectivamente. Peirano está procesado por presunta conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza y estafa en calidad de coautor. Lo que pasa en el mundo. Biden pospone su viaje a Colorado para reuniones de seguridad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pospuso hoy el viaje que tenía previsto hacer a Colorado y permanecerá en Washington para participar de reuniones de seguridad nacional, así lo informó la Casa Blanca. La televisión israelí aseguró este lunes que Biden tiene previsto viajar a Israel este mismo miércoles, pero la Casa Blanca no ha confirmado tal desplazamiento. Blinken llegó este lunes al aeropuerto de Tel Aviv en su segunda visita a Israel desde que comenzó la guerra. Temperatura en Asunción 41 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. ABC Cardinal 7:30 AM. Seguinos en nuestras redes sociales, en Twitter, @ABC Cardinal, en Instagram, ABC